Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este webinar en el que dialogaremos a lo largo de un par de horas sobre el sentido de la educación inicial y los primeros grados de básica primaria, haciendo un especial énfasis en la articulación y armonización curricular. Este webinar hace parte del proceso de fortalecimiento de capacidades, evaluar para avanzar, transformar la práctica que lidera la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes junto con el Ministerio de Educación Nacional, todo en el marco de la apuesta de política, evaluar para avanzar. Queremos saludar muy especialmente a los directivos docentes inscritos en nuestro proceso de fortalecimiento de capacidades que nos acompañan en el Zoom y a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Para este webinar tenemos el honor de contar con unos invitados muy especiales a quienes ya conocerán. Vamos a conversar en torno a 3 preguntas y vamos a fomentar un diálogo entre los distintos invitados. Y luego hacia el final vamos a tener un espacio de preguntas del público. Por ello les queremos pedir que consignen todas sus preguntas en el chat de Zoom para quienes están conectados con nosotros en esta sesión o en el espacio de comentarios de Facebook. Hacia el final vamos a seleccionar las preguntas y nuestros expertos y nuestros invitados las responderán. Paso a presentarles a nuestro moderador. Nuestro moderador es Eduardo Escayón. Él es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Es profesor, escritor e historiador. Tiene un doctorado en lenguas, romances y literatura del Boston College. Eduardo ha sido profesor durante más de 30 años. Es miembro del consejo directivo de varias instituciones educativas. Ha sido consultor del Ministerio de Educación Nacional. Y en la Universidad de los Andes fundó y dirigió el Centro de Español y el programa de escritura universitaria. Luego asumió la dirección del CIFE y lideró el paso del Centro de Investigación y Formación en Educación a la Facultad de Educación como la conocemos hoy. Actualmente, como decano, lidera la formación y el desarrollo profesional de los docentes en Colombia a través de programas de doctorado, maestría, licenciatura en educación y programas de fortalecimiento de capacidades como el que nos convoca hoy. Sin más, entonces, profe Eduardo, bienvenido y le doy la palabra. Muchas gracias, Jimena. Reitero la bienvenida a nombre de la Universidad de los Andes, pero además en nombre muy especial de la Facultad de Educación, en este trabajo que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Educación, pues les reitero esta bienvenida. Sé que es un saludo virtual, pero pues es decirles que nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá con nosotros en la universidad, entre comillas, en este webinar sobre el sentido de la educación inicial y los primeros grados de básica primaria, sobre todo este tema en torno a la articulación y armonización curricular. Les voy a presentar a nuestros panelistas, que es un orgullo tener aquí por esta representación. Además, lo bueno de este encuentro es que es una representación desde las distintas regiones del país, y lo cual pues ayuda y tiene eco en esta convocatoria y esta congregación que hay en este webinar de hoy. Nos acompaña entonces Carolina Maldonado, experta en educación, que es además la vicedecana y es docente asociada de nuestra Facultad de Educación acá en la Universidad de los Andes. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes y doctora de la Facultad de Educación de la Universidad de Pittsburgh. Su área de experticia es la educación inicial y su relación con el desarrollo de los niños y las niñas. Tiene una larga experiencia documentando la calidad de las interacciones en las aulas de educación inicial como el corazón de estos procesos de aprendizaje y desarrollo. Ha liderado procesos de medición de la calidad de la educación inicial en Colombia con los estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional, que ella tuvo la fortuna de liderar, y ha apoyado, asesorado a los ministerios de educación de Nicaragua y de Perú, además de nuestro país, en el proceso de medición de la calidad inicial. Este es un trabajo muy importante que comenzó en Colombia con nuestro ministerio, y el ejemplo del ministerio colombiano pues ha llegado a otros países. Adicionalmente, Carolina ha dirigido evaluaciones de los modelos de formación de agentes educativos de primera infancia con AEOTU, y actualmente pues es coordinadora académica de este proceso de fortalecimiento de capacidades, evaluar para avanzar, transformar la práctica. Ella además es directora de otros proyectos y pues es
Ha cumplido otras funciones de docencia y dirección docencia, además de ser representante de los profesores en la universidad. Y voy a parar ahí porque si no se nos va toda la webinar leyendo más cosas sobre ella. Bienvenida, Carolina. Voy a presentarles a Andrés Felipe Caballero. Él es directivo docente reconocido por su liderazgo para la transformación educativa en su región. Él es hermano de las escuelas cristianas del distrito lasallista de Bogotá. Además es administrador de empresas de la Universidad de La Salle y más importante aún para nosotros es licenciado en Teología de la Universidad Santo Tomás. Su vínculo con la primera infancia se ha fortalecido desde la creación del proyecto educativo de la primera infancia de la expedición Dante, de la institución educativa Dante Alighieri de San Vicente del Caguán, en la que él es el rector y pues líder de estos procesos. Gracias, Andrés, por estar acá. Les voy a presentar también a Miranda Rojas. Ella es directiva docente reconocida por su liderazgo también en los procesos de transformación educativa en su región. Miranda es profesional en ciencias sociales, especialista y magíster en educación y doctora en educación de la Universidad de La Salle en San José de Costa Rica. Ha sido docente durante más de 20 años y actualmente ejerce el cargo de coordinadora de la sede preescolar del Colegio San Simón en Ibagué. En este cargo diseñó la ruta UNCA, un nuevo camino de aprendizaje. Además dicta conferencias, es asesora universitaria, coinvestigadora de experiencias educativas y formuladora de políticas públicas. Bienvenida, Miranda, muchas gracias por estar con todos nosotros. Y también está Karen Beltrán, docente de transición, primero y segundo con experiencia en la armonización curricular, precisamente, y el uso pedagógico de las transiciones para asegurar las trayectorias educativas y el desarrollo integral. Ella es licenciada en educación preescolar y especialista en arte en los procesos de aprendizaje. Ha sido docente durante más de 9 años y tiene experiencia como docente titular de educación inicial, transición y primaria y agente educativa de la modalidad familiar y colegios distritales. Actualmente Karen es docente del grado primero en la institución educativa distrital Usminia en Bogotá, Distrito Capital. Bienvenida, Karen, también. Muchas gracias por estar aquí. Les reitero nuestro agradecimiento. Tenemos un grupo muy interesante de expertas y expertos. Y entonces pues vamos a pasar a hablar a nuestro tema de la articulación y armonización curricular, pero sobre todo girando en torno al sentido de la educación inicial. Voy a hacer 3 rondas de preguntas. Son 3 preguntas para todos nuestros panelistas. Cada uno tendrá 5 minutos para contestar y luego pues daremos paso a algunas de las preguntas seleccionadas del auditorio. Entonces, la primera pregunta, pues obviamente es el corazón de esto que estamos hablando, es ¿cuál es el sentido de la educación inicial y de los primeros grados de básica primaria desde su perspectiva? Voy a atreverme a darle la primera palabra a Andrés porque está aquí en minoría, pero además porque la perspectiva del rector yo creo que es una visión muy interesante del directivo docente que está por allá y que ahora está comprometido con los grados más importantes de la educación. Entonces, ¿cómo se ve esto, Andrés, como rector? ¿Qué nos puedes decir sobre el sentido de la educación inicial y esos primeros grados de básica primaria? Bien, Eduardo, gracias. Buenas tardes para todos aquí en sala y los que nos siguen. Bueno, eso que lo lancen a uno de primeras. Yo creo que ese lanzarse de primeras, pues es una de las pautas y uno de los sentidos de la educación inicial desde la perspectiva de los que lideramos procesos educativos. Si no nos lanzamos a esa locura sin conocer, por supuesto, y nos lanzamos a ese deseo de conocer nuevas cosas, pues creo que es el sentido que nosotros debemos darle. Novedad, pasión y pues mucha creatividad. Bueno, gracias por esta invitación y por permitirme pues una vez más como abrir un espacio en el que pues seguimos inspirándonos muchos en este proceso de estar trabajando por la primera infancia. Yo pienso que el sentido pues de la educación inicial sin duda pues debe ser el buscar que los niños y niñas sean felices, que se realicen y se desarrollen como seres humanos integrales. Y para que esto sea posible, pues es necesario que, pues digamos,
esos contenidos o esa experiencia misma del estudio vaya fortalecida, o de la intervención en un colegio, en un entorno educativo, debe estar pues conectada a que los contenidos temáticos comunes trasciendan quizá a las experiencias de vida de los niños. Eduardo me decía, bueno, ¿cómo lo vives allá? Efectivamente, yo creo que el mayor logro que hemos tenido nosotros en el trabajo desde la primera infancia ha sido transformar lo cotidiano en algo diferente. Y lo cotidiano son las temáticas del día y lo hemos transformado a las experiencias de vida. Pero cuando yo transformo eso a una nueva palabra, a una nueva manera de llamar las cosas, pues eso también va acompañado de nuevos procesos. Y yo ya sé que una experiencia de vida pues tiene que ir más allá de exponer un tema, ¿sí? Debo proponer, debo sustentar, debo desarrollar ciertas dinámicas que efectivamente pues lleven a los niños y niñas a ser felices, que es como yo considero que debe ser el sentido de la educación inicial, desde experiencias concretas. ¿Qué deben llevar o cómo deben estar intencionadas dichas experiencias? Pues yo pienso que con acciones pedagógicas, didácticas, de intercambio o de interacción con el medio, con las personas, donde ellos primero se puedan reconocer como sujetos de derecho, que se reconozcan como seres humanos, que sus palabras, sus pensamientos, su manera de actuar, pues tiene validez, como ciudadanos participativos, como transformadores de sí mismos, de la realidad, creadores de cultura, conocimiento, y aquí en concreto hemos descubierto que es muy importante que el niño, la niña, se sienta parte de un planeta, ¿sí? Con todo lo que implica el planeta, más allá de la estructura social de cada lugar en el que se encuentren, pues que también se conecten con esa realidad ambiental. Y aquí en la Amazonía, desde San Vicente del Caguán, pues creo que es uno de los puntos claves, ¿sí? Que el niño reconozca que hace parte de este ecosistema, hace parte de esta casa común y que tiene que vincularse a diferentes procesos. Yo creo que cuando se logra que el sentido de la educación inicial sea que los niños estén felices, se desarrollen plenamente, pues empiezan también a distribuir ciertas dinámicas que considero yo, pues rompen estructuras, se adaptan al contexto y armonizan pues las diferentes intervenciones que cada uno de los maestros, maestras, padres de familia y quienes intervienen en el proceso lo puedan realizar. Excelente, Andrés, muchas gracias. Nos das toda una lección maravillosa de una idea del desarrollo integral en un marco de felicidad con aprendizajes que trasciendan lo cotidiano. Me parece además fascinante desde el lugar de enunciación que es el San Vicente del Caguán, pues este sentido planorario de un sujeto de derechos y desde ese lugar que es la Amazonia. Muchas gracias. No sé cuál de ustedes dos, nuestras invitadas, quisiera seguir. ¿Le puedo dar la palabra a Karen o le puedo dar la palabra? Ay, ahora se me perdió. ¿Dónde está Rubirla Miranda? Karen, si quieres seguir. Vale, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un placer estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, como docente de educación inicial y ahorita de primaria, bueno, digo que el sentido de la educación inicial primero es un proceso de socialización de los niños y niñas que empiezan pues a adaptarse a un nuevo entorno. A estar con otros pares o con otros niños, con otras niñas, con otros adultos que ya sería pues los docentes, en adaptarse a este nuevo espacio, a unas nuevas rutinas que el aula y el mismo ambiente educativo pues le ponen día a día al estudiante o a los niños. Digamos que ya empieza un proceso más escolarizado en donde van a aprender, van a lo que dice el profe Andrés, el rector Andrés, es importante en donde ellos sean alegres, sean felices y bueno, que también aprendan, pero digamos que aquí es donde nos tenemos que enfocar en los ejes del desarrollo, en las actividades rectoras, en donde ellos jueguen, en donde ellos tengan experiencias significativas
en donde puedan trascender, en donde se sientan sujetos de derechos, en donde ellos puedan sentirse seguros, puedan ellos mismos explorar. Y bueno, aquí vemos las actividades rectoras que son el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, que es lo que le permite al niño ser ese centro principal y el disfrute de todas las experiencias que como docentes les podemos brindar a los niños. Y digamos que de ahí partimos para ya ir a la primaria, ¿no? Que el niño tenga unos aprendizajes previos, que sepa no más de conocimientos de números y letras, sino que sepa adaptarse a un medio que es el escolar, sepa relacionarse con su entorno y pueda pasar a una institución o bueno, seguir su ciclo a ciclo siguiente que es primero, segundo y pueda hacerlo de la mejor manera, de manera efectiva y armónica. Muchas gracias, Karen. Ay, Miranda, te había perdido. ¿Estabas La verdad, aquí desconectada? estamos. Eh, sí, gracias. Adelante. Bueno, gracias, Eduardo. Me parece que uno de los puntos esenciales que lo planteó tanto el rector Andrés como Carolina es el tema de que los niños lleguen al nivel de preescolar y tengan ese objetivo de ser felices. Y el ser feliz es parte del hecho de aceptar que cada uno es diverso, cada uno es diferente y nos permite honrar la diversidad del ser humano. En el nivel de preescolar tenemos la hermosa oportunidad de reconocer en cada uno de nuestros niños y niñas la diversidad, conocer mundos diversos, conocer sus pensamientos, sus percepciones. El nivel de preescolar nos permite adicionalmente fortalecer en los niños ese lugar que ocupa en una sociedad, en una comunidad, en una familia. Partimos del hecho de que cuando el niño logra ubicarse, identificarse y relacionarse con los demás, comienza a exteriorizar sus sentimientos. Y eso es parte importante también de esa parte de la formación de nuestros niños y niñas. En ese nivel de preescolar, adicionalmente, estamos buscando que esos niños exterioricen emociones y se puedan comunicar con nosotros y lleguen a ser empáticos. De ahí la importancia y el sentir de ese nivel de preescolar en sus diferentes grados, de que los niños y las niñas puedan vivir una experiencia que sea significativa a partir de sus necesidades, a partir de sus intereses. Cuando nosotros hablamos con las docentes de preescolar, percibimos de que cuando ellas se emocionan con esta educación, logran emocionar a nuestros niños y niñas y eso se transmite a la familia. De ahí que el sentir de la educación debe ser en comunidad, de familia, de estudiantes, de directivos, de docentes o docentes orientadores, de todos los que hacemos parte de ella, porque el niño en esa primera etapa vive su primera experiencia de escolarización. Muchos de nuestros niños vienen de los CDIs, que son los centros de atención inmediata. Muchos de ellos vienen con una base de cuidado, de atención, pero llegan a un nivel de escolaridad donde comienzan a tener una nueva transición a una nueva etapa de su vida. De ahí que la educación en el nivel de preescolar es tan importante, que se lleve en el marco de la confianza, de la seguridad que le podemos dar a los niños, del apoyo, de la comunicación asertiva de los diferentes medios, de los diferentes miembros que hacemos parte de esta comunidad educativa. Pero realmente el objetivo que nosotros nos planteamos es que el niño sea feliz cuando llegue a la escuela y que puede irradiar de esa felicidad porque es reconocido como un sujeto y que puede exteriorizar sus emociones a los demás. Maravilloso. Confianza, felicidad, seguridad, pero sobre todo también ser felices en la diversidad y ser reconocidos, que se asocia con lo que Karen también nos decía sobre la socialización y la adaptación a un nuevo contexto donde haya felicidad, alegría, pero que también haya aprendizaje, y por eso también nos hizo referencia a las actividades rectoras muy importantes que dan como ese marco. Gracias. Carolina. Bueno, muchas gracias. Creo que tengo muchos puntos de coincidencia con todos mis colegas acá y quiero arrancar como por enunciar lo que creo que de manera oficial es el propósito de la educación, el sentido de la educación inicial o parte importante de la educación inicial en nuestro país, que es potenciar de una manera intencionada el desarrollo de los niños, ¿cierto? Creo que buena parte de lo que acabamos de escuchar, pues tiene que ver precisamente con eso, a través de ambientes que sean enriquecedores y enriquecidos y de unas prácticas de cuidado. Yo quiero como enfatizar en algo que creo que es muy importante, y es que para potenciar intencionadamente el desarrollo, o eso qué significa en realidad, y ahí conecto con
con lo primerito que dijo Andrés, que tiene que ver con conocer nuevas cosas. Entonces, para mí el sentido de la educación inicial tiene que ver con aprender, aprender sobre el mundo, aprender sobre uno mismo. O sea, los niños deben, como que el punto más importante para mí de la educación inicial es ese, es en últimas el aprendizaje sobre el mundo social, sobre el mundo natural y sobre mí mismo. Y en ese sentido aprender a convivir con otros seres humanos y con los otros habitantes del mundo y con lo que hace parte de este mundo. Creo que en ese aprendizaje, entonces, en todas esas dimensiones, pues es donde uno puede establecer vínculos afectivos con otras personas, puede aprender a relacionarse de una manera, digamos, enriquecedora con el mundo natural, de nuevo con los demás seres humanos, donde puede aprender a ser autónomo, a reconocerse como capaz de hacer cosas, como capaz de transformar el mundo, como capaz de relacionarse con otros. Aprende también entonces sobre la diferencia, aprende a ser un ciudadano, lo que significa ser un ciudadano. O sea, que creo que todos esos aprendizajes son para mí lo que está en el corazón de la educación inicial. Y la razón de eso es porque creo que, y digamos desde donde yo me ubico teóricamente, es que el aprendizaje es el motor del desarrollo. O sea, yo no puedo, no puede existir el desarrollo sin aprendizaje. El aprendizaje jalona, y digamos como que sí, jalona y es el motor del desarrollo. Yo creo que para mí eso es esencial en el sentido, o al sentido de la educación inicial. Y creo que coincido mucho con todos ustedes en la importancia de la felicidad y en la importancia de la adaptación. Yo lo que creo es que ese es el resultado de aprender. Y cuando yo estoy aprendiendo y cuando estamos dando a los niños esa posibilidad de aprender de esa manera enriquecedora, de ser parte de una comunidad, de reconocerse como capaces de tener una voz, de participar, de aprender sobre el mundo, creo que todo eso genera felicidad. Entonces creo que es allí donde está en últimas el origen de esa felicidad que es tan importante para todos nosotros en la educación inicial. Y ese sería mi... Bueno, creo que entre las 4 personas que están en este panel han tejido un panorama muy importante en torno a ese desarrollo integral en ese marco de felicidad, potenciar ese desarrollo aprendiendo sobre el mundo natural, el mundo social y sobre sí mismos para que el resultado sea precisamente esa felicidad, esa alegría y esa autoeficacia en los niños y las niñas que pues conocen más sobre sí mismos y los otros. Y creo que esa es la base también de esa diversidad de la que nos están hablando y de esa ciudadanía excelente. Me parece maravilloso. La siguiente pregunta creo que va a empezar por Karen, porque dado que Karen es la profesora que ha estado perfectamente poniéndole, pues como decimos en el ciclismo, poniéndole el pecho a la brisa en los grados de educación inicial, transición y primaria, pues creo que le voy a dar la palabra para que nos empiece con la respuesta sobre por qué es importante la articulación y armonización curricular desde la primera infancia. ¿Te Vale, parece muchas bien, gracias. Karen? Creo que es la más adecuada para iniciar esta Claro que sí, conversación. no hay problema. Bueno, pues digamos que esa articulación como docente yo digo que es muy importante porque no debemos olvidarnos que no trabajamos con máquinas, trabajamos con niños y niñas, son seres humanos. Y desde que seamos conscientes que son seres humanos, entregamos nuestro corazón a nuestra labor, ¿no? Entonces, empezando por ahí, yo digo que eso es lo más importante. Pues hablamos del proceso de socialización y cómo se da desde primera infancia. Tenemos que garantizar que ese proceso de socialización se dé de ahí para allá desde la primaria. No podemos cortarlo en que el niño fue todo un ser feliz, un ser integral, un ser que disfrutó todo en preescolar, pero llegó a su primaria y ahí acabó todo, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que eso se dé, que el niño siga siendo niño en primaria, sino que simplemente va a empezar a tener unas temáticas que le van a servir para su futuro, para desenvolverse mejor en la sociedad, pero que también necesita seguir disfrutando, necesita seguir siendo niño, necesita seguir compartiendo y que nosotros como docentes tenemos que garantizar eso, tenemos que seguir siendo niños. Yo digo que siempre tenemos que seguir disfrutando de ellos, no solamente yo soy la que imparto el conocimiento, la que le doy, la que mira, por favor, mira, hazlo, apréndelo, no, ellos también tienen muchas cosas que darnos, el escucharlos, el
el saber cómo vienen, que nos puede decir, mire, profe, que mi mamá me enseñó esto. Eso también es aprendizaje y ese aprendizaje va de la mano, ¿no? Yo aprendo de él así como él aprende de mí. Entonces, esa articulación es muy buena, que no solamente se dé, digamos que de prejardín, jardín y transición, sino que también se dé en primero y segundo. Ahí hablamos de un ciclo, el ciclo número 1. Entonces, qué chévere que todo eso se dé, que yo sepa que no solamente el niño va con ciertos conocimientos a grado primero o al siguiente grado, sino que también va un ser integral, un niño, una niña con ciertos aprendizajes, que va con una familia que hace parte de ese proceso, que disfruta de una manera el aprender, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, es ahí de donde debemos de partir, en donde propiciamos experiencias, no solamente en preescolar, sino también en primaria, promover esas experiencias en donde el niño vea significativo y donde la pueda poner en uso en su vida diaria. Entonces es ahí donde vemos la realmente articulación que se da entre el preescolar y la primaria. Excelente, excelente. Creo que es muy bueno lo que nos dices, pensarlo todo como un ciclo, es decir, pensarlo como un todo en ese ciclo para que no haya ruptura en ese proceso de socialización y que haya armonía en esa adaptación, aunque aparezcan nuevos temas y aprendizajes y que los niños puedan seguir siendo niños y aprender de manera feliz. Esa es una importancia. Miranda, te escuchamos. ¿Por qué es importante la articulación y armonización curricular desde la primera infancia? Bueno, nosotros tenemos una experiencia muy significativa, que es que nosotros hacemos unas transiciones armónicas desde los niños que vienen a los CDI a los que entran al nivel de preescolar. Entonces, desde ahí estamos haciendo un trabajo ya de reconocer que estos niños que vienen de un lugar de ser cuidados pasan a un proceso de escolarización y con mucho cuidado, con mucha delicadeza, tenemos que comenzar a entrarlos a este nuevo mundo sin perder la esencia de lo que vienen ellos acompañados en la educación que se les acompaña en los CDI. Si hacemos esas transiciones de los CDI a los preescolares, obviamente también debemos pensar cómo va a ser ese cambio de nivel que va a pasar del preescolar a la primaria y de las primarias al bachillerato, porque son transiciones que se están viendo también más adelante con los niños. Todo el tipo de transición son momentáneas, no son permanentes. Entonces, eso nos permite que esa incertidumbre que pueda generar en los niños y en las familias como tal, hagamos un trabajo articulados con ellos durante el año. Es muy importante también, como hay una transición armoniosa, tengamos una armonización también curricular, donde reconozcamos que tenemos unas intenciones, donde el acompañamiento al niño implica reconocer que hay unos procesos de unos pilares de una educación, el jugar, la lectura, la exploración del medio y el arte, y no podemos soltar eso de una vez porque el niño entró a la primaria. Es más, a partir de eso es que debemos comenzar a trabajar nuestros estudiantes en el nivel de la primaria y comenzar a trabajar con ellos, no comenzar a fragmentar de una vez su conocimiento, sino que pueda hacer un trabajo también por dimensiones y poder hacer un trabajo todo de adaptación durante el primer momento de la llegada de ellos. La oportunidad de poder hacer una articulación curricular nos invita a reflexionar cómo vienen los niños, y en ese reflexionar cómo vienen los niños entra un rol muy importante, como lo decía Karen, en reconocer en cada uno de ellos sus potenciales, sus aprendizajes, y en poder hacer un empalme con las docentes de primero de cómo van estos chicos y cómo podemos articularlos a esta nueva fase y permitirles a ellos que sigan desarrollándose armónicamente, porque es que hablamos mucho del desarrollo armónico en el preescolar, y en la primaria llegamos y sentimos como que ya saquemos todos el cuaderno, comenzamos a trabajar por área y se nos olvida ese proceso tan lindo que se vivió en el preescolar, que no lo gozamos como directivos, que no lo gozamos con padres y comenzamos a crear un estrés, unas incertidumbres, unas angustias. Entonces, la idea principal de esa armonizar la parte curricular es permitirle a los niños, a las niñas, estar preparados para ese nuevo reto y desafío que tiene que presentarse. Y darle también elementos a los papás y a las mamás para que inicien ese proceso y no dejen de ser esos acompañantes que se requieren en la educación. Maravilloso. Nos haces un énfasis muy importante en que las transiciones, si bien son momentáneas, generan incertidumbre que para que sean armónicas, pues requieren de un trabajo intencionado en el que se reconozcan a los niños y a sus procesos y lo podamos hacer de manera que les permita fluir allí. Muy importante. Seguimos dando la palabra primero a los invitados, entonces, Andrés Felipe, por favor, hermano. Bien, muchas gracias. Bueno, coincido y quizá
a mí me hablan de proceso de transición armónica y también coincido con esa palabra de ciclo completo, sin rupturas, ¿sí? En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ende, considero que es un proceso, ¿sí? Y cuando comprendo la educación como un proceso, pues definitivamente, y en alguna oportunidad que teníamos la posibilidad de compartir con Eduardo, con Carolina, yo les decía, para mí la transición armónica deberíamos concebirla, y en la educación sería ideal que la consideramos desde los primeros años y hasta el doctorado, postdoctorado, y siempre he sido, y digo que hay que defender de que en cualquiera de esos niveles educativos, pues tienen que potenciarse ciertas experiencias que ayuden a que este sea un proceso en el que no se ve o no es tan brusco el cambio de un lugar a otro. Por ejemplo, qué interesante que pudiéramos plantear las actividades rectoras como una estrategia que acompaña todo el camino educativo de una persona, ¿sí? Si yo garantizo que en todos los procesos haya juego, en todos los procesos de experimentación del medio, en todos los procesos artes, en todo el proceso de literatura, pues seguramente se va consolidando ese proceso. Diría yo que es importante entonces la articulación y armonización de estos procesos, porque allí pues se fortalecen acciones pedagógicas. Son tres cosas que voy a decir. La primera, se fortalecen acciones pedagógicas. Uno, desde las actividades rectoras. Dos, importantísima y que la he aplicado acá en el Dante Alighieri, que la he visto hecha realidad, que es el desarrollo de la imaginación, ¿sí? Si yo quiero que no haya un cambio brusco entre transición y primero, o un cambio brusco entre transición primero y segundo a pasar al tercero, o un cambio brusco entre la primaria y el bachillerato, ¿sí? Debe haber algo, ¿sí? Y ahí es donde ponemos en juego la creatividad, el desarrollo de la imaginación, y digo, ¿qué será aquello? ¿Cuál es ese carro? ¿Cuál es ese vehículo que me va a ayudar a conectar las dos experiencias? ¿Sí? En mi caso, transición primero y segundo es la Amazonía. Y el niño que termina en transición, que no son transición, sino exploradores amazónicos, dan un paso a travesía animal, siguen metidos en la experiencia o en el contexto de la Amazonía y siguen en una expedición y siguen en un proceso de trabajo, de conocer su entorno, y terminan primero y entonces ahora se adentran a la manigua, a la ruta de la manigua, y entonces empiezan a trabajar todo en torno a las plantas y todo ello. Entonces, si yo doy lugar a esas experiencias donde la imaginación empieza a trabajar fuertemente, donde garantizo procesos que lleven al niño, a la niña, a soñar nuevas cosas, a querer conocerlas, a querer investigarlas, pues creo que también surge el deseo de pasar al año siguiente, pues, y no sentir como ese cambio brusco. Dos, promoción de entornos, digo yo promoción de entornos protectores, pero que también me gustan tres palabras que acompaño, que menciono mucho, y es el cuidar, el acompañar y el provocar, ¿sí? Esos entornos deben ayudar cuando yo garantizo experiencias desde cualquier nivel educativo en donde cuido de mi estudiante, del niño, de mi hijo, ¿sí? Porque aquí también los papás entran a jugar un papel muy importante. Acompaño el proceso de ellos, ¿sí? Y valoro y promuevo también que si el niño quiso ir a mirar a ver cómo es que se mueve la lombricita, yo no le digo, hey, no toque eso, sino que le acompaño el proceso y ayudo a que esa experiencia también sea significativa. Y provocar, ¿sí? Yo creo que padres de familia, maestros y todos los que intervenimos en la primera infancia tenemos una tarea muy importante de hacer un entorno que provoque deseo de conocer más, que sea el niño y el que nos ponga, digo yo, a un ritmo mucho más rápido de aprendizaje, lo que decía Carolina, y no nosotros, insista, o sea, es caer en la cuenta, y por eso es que el cambio es drástico, porque debemos comprender que es el niño y la niña la que va marcando la pauta en la medida de que yo le pongo en la plataforma, pues, ambientes o entornos que provocan. Y el tercer aspecto que yo considero que es válido y en el cual es importante la articulación y esa armonización entre niveles, pues es el hecho de la vinculación de la familia. Porque cuando un niño acaba sus 8 o 10 meses de trabajo en un colegio y se va 2 meses o 3 meses a la casa
y cambia drásticamente su trabajo, su formación, su acompañamiento, ¿sí? Y entra en otra rutina totalmente distinta, pues no hay una transición entre año y año, ¿no? Que pues bueno, en nuestro país es año a año esa experiencia. Entonces, creo que cuando se logra vincular a la familia a estos procesos de enseñanza, pues también los hacemos conscientes del papel que ellos tienen durante toda la formación de sus hijos y que así el colegio esté en vacaciones, como familia sigo promoviendo diferentes tareas. En mi caso, de acá del Dante Alighieri, nuestros papás se llaman guardianes del bosque. Ellos quedan con tarea para las vacaciones, de tal manera que al año siguiente enlace muy bien el proceso. Y bueno, es todo dentro de la cultura de irlos acompañando y poco a poco lo van logrando. Entonces esas tres cosas: proceso donde se fortalecen acciones pedagógicas, promoción de entornos de cuidado, acompañamiento y provocación, y la vinculación de la familia. Bueno, maravilloso. Lo acabas de resumir además. Entonces yo lo que podría decir y agregar es que tenido la feliz oportunidad de estar al menos 2 veces allá en San Vicente del Caguán y puedo dar fe que en el Dante Alighieri así ocurren las cosas y nos resaltas o subrayas algo que ya nuestras 2 panelistas han dicho y que yo creo que todo el mundo pues lo tiene presente, y es que en este proceso de armonización pues el rol de los padres o de las madres y madres o de la familia es fundamental y ese involucramiento es esencial. Y pues acá nos muestras cómo se hace de una manera en particular allí en el colegio. Muchas gracias. Carolina. Bueno, me está quedando difícil esta tarea de decir algo adicional a lo que ya todos ustedes han dicho. Entonces, digamos, de nuevo, retomando algunas cosas. Retomando algunas cosas, pero también, digamos, haciendo acentos sobre cosas que yo creo que son importantes. Yo creo que la importancia de la articulación, de la armonización curricular, tiene que ver con poder asegurar digamos, un tema que ha sido importante en los últimos años y en gobiernos más recientes, y es asegurar las trayectorias completas de los niños, las trayectorias educativas, ¿cierto? En realidad lo que sabemos, y eso no solamente es en Colombia, sino en diferentes países del mundo, es que en los momentos de transición, como bien lo decía, creo que fue Miranda, pues hay varios momentos de transición a lo largo de la vida y en el sistema educativo. Y en los momentos de transición perdemos en Colombia y en otros países, creo que en la mayoría, si no en todos, perdemos niños del sistema educativo. Los momentos de transición son momentos que coinciden, si uno mira las cifras, con picos de deserción. Los niños abandonan el sistema educativo, incluso en el grado de transición o en el grado primero, que es tremendo, ¿no? Pensar que uno tiene niños que los pierde cuando están apenas comenzando esa trayectoria, me parece que es una realidad muy dura. Reitero, no solamente de nuestro sistema educativo, sino de los sistemas educativos del mundo. Y creo que por eso el énfasis en los últimos años en este tema importantísimo de las transiciones y de cómo llevar a cabo procesos de transición armónica. Yo creo que allí, digamos, una cosa que es absolutamente esencial, y Andrés enfatizó mucho la palabra entornos, yo creo que una cosa que es muy esencial es que tradicionalmente hemos pensado el momento de esas transiciones, de esos cambios, digamos, de la educación inicial, por ejemplo, a la básica, y en fin, los hemos centrado en la perspectiva más tradicional los centra en el niño y en las habilidades del niño y en saber si el niño está listo y está preparado cuando en realidad, digamos, lo que sabemos que es importante para poder precisamente garantizar ese tránsito armónico, ese paso armónico de un contexto a otro o de un ciclo a otro, es precisamente considerar no solamente las características del niño, sus necesidades, sus particularidades, sino cómo están configurados esos contextos y esos entornos en los que vive el niño. Entonces, y me gusta eso que estaban diciendo, creo que los tres lo dijeron, cómo yo puedo estructurar esos ambientes en lo que a mí me toca. Entonces, cómo yo, profesor, puedo estructurar los ambientes, cómo desde el rol del rector también puedo ayudar en esa tarea y cómo desde la familia se puede ayudar en esa tarea y cómo cómo vinculo la institución educativa con la familia, de manera que también garanticemos allí ese tránsito o esa transición.
Entonces es tratar de descentrar el proceso, decir, no es el niño el que va a pasar de un grado a otro, de un contexto a otro, el que está preparado y listo para, el que alcanzó un nivel para, sino cómo nos preparamos en los diferentes contextos para ayudar al niño, para facilitarlo, para precisamente asegurar que esos contextos le permitan seguir y continuar en ese desarrollo de habilidades. Yo creo que eso es como lo más importante que debemos pensar cuando queremos asegurar esas transiciones. Y allí pues vienen una serie pues una serie de retos para poder lograrlo, pero no sé si yo con eso me estaría pasando como a otro tema. Pero Entonces quizás perfectamente podemos empatar porque como dijo Andrés, entonces le vamos a dar la palabra de primeras a Carolina en esta respuesta para que empate con los retos. Carolina, Miranda, Karen y dejamos de último a Andrés en esta ronda de la pregunta. Entonces, ¿cuál es el reto? Los retos que se supone y qué puede hacer cada uno de ustedes desde su rol, porque pues cada uno tiene un rol distinto aquí. Entonces, pues claro, Carolina ya que dijo que no, que de últimas le faltaban, entonces adelante. Bueno, yo creo que entonces hay muchos retos, ¿cierto? Para esto, pero una cosa que a mí me parece muy importante es no solamente esa concepción que estaba diciendo ahora yo de cómo pensar que es el niño el que tiene que hacer la transición y ese acento puesto en el niño versus en los entornos, sino creo que también tiene que ver con cómo concebimos diferentes aspectos del sistema educativo y de lo que pasa con el niño y con los niños y las niñas a lo largo del sistema educativo. Entonces creo que tenemos como que reevaluar y reexaminar una serie de nuevo de concepciones. La primera que a mí me parece muy importante y creo que lo vinculo con la respuesta que di al sentido de la educación inicial, y es la concepción, o que siempre cuando hablamos de educación inicial hacemos un acento y ponemos énfasis en el desarrollo, y cuando hablamos de la educación básica, entonces ya nos centramos más en el aprendizaje. Yo creo que digamos, desde esa concepción estamos de todas maneras asegurando que esa ruptura, que va a haber una ruptura y que no va a haber un tránsito fluido. Yo creo que tenemos como que reexaminar nuestra idea de que el desarrollo es una cosa y el aprendizaje es otra, y que en los primeros años nos centramos en el desarrollo, mientras que en los años posteriores nos centramos en el aprendizaje. Como dije inicialmente, yo creo que el aprendizaje es el motor del desarrollo. Y si le damos como otra repensada a la educación inicial y el papel del aprendizaje en la educación inicial, pues por ahí empezamos digamos, por avanzar también en garantizar esa fluidez en la transición. Otra de esas rupturas que están en nuestras concepciones creo que tiene que ver con las actividades rectoras, como lo decía Andrés. Entonces pensamos que las actividades rectoras son en la educación inicial, y luego cuando pasamos a la básica, pues digamos ya le ponemos menos énfasis o lo dejamos ahí como el arte, pues hay una clase de arte, el juego pues sí en los recreos, a pesar de que la lúdica pues ha tenido desde siempre pues una centralidad en nuestro sistema educativo, o lo lúdico, pero creo que si concebimos y entendemos que aquellas cosas que pasan maravillosamente en el contexto del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio en la educación inicial, también pasan maravillosamente en el contexto de esas 4 actividades en el resto del sistema educativo, pues ayudamos a asegurar esa transición. Es decir, como que las actividades rectoras no son de la primera infancia, sino que el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio deberían hacer parte del sistema educativo. El otro punto que me parece que de nuestra concepción tenemos como unas rupturas es pensar en que el cuidado o esa idea que tenemos desde siempre, además como de la historia con la educación inicial, que digamos en los últimos 20 años pues ha habido muchas invitaciones a reevaluarla, y sin embargo seguimos prestándole mucha atención al cuidado y a las prácticas de cuidado en la educación inicial. De hecho hace parte, digamos, explícita del sentido de nuestra política de la educación inicial. Y luego como que nos vamos olvidando de hablar de las prácticas de cuidado y del cuidado en el resto del sistema educativo. Entonces creo que también garantizar, o sea, traernos eso de la educación inicial también para los siguientes ciclos creo que es importantísimo. Y finalmente, el otro reto para mí es como, de nuevo, como en esas rupturas que tenemos en nuestras concepciones, es pensar que en la primaria y de ahí para adelante
aprendemos contenidos, aprendemos conceptos, y que eso no ocurre en la educación inicial. Y yo creo que eso es un error. Aprendemos conceptos desde siempre, desde que nacemos empezamos a aprender a pensar el mundo, y eso implica aprender conceptos. Entonces, pues puede que yo tenga clase de matemáticas en primaria, ok, pero en la educación inicial aprendo qué es grande y qué es pequeño, y qué implica que algo sea grande y que sea pequeño. Y eso tiene que ver con las matemáticas. Entonces, pero estamos acostumbrados como a hacer una ruptura allí, o concebimos una ruptura fuerte también en eso, en nuestro sistema educativo. Entonces yo creo que hay unos retos grandísimos que están vinculados como para mí con esos 4 temas que tienen que ver con nuestra concepción, y que hasta que no logremos subir muchos temas de la educación inicial a la primaria y bajar algunos otros también hacia la educación inicial, pues no vamos a poder en realidad garantizar esas trayectorias educativas completas. No sé si me extendí Carolina, mucho, pero... muchas gracias. Vuelves a hacer énfasis además en algo importantísimo, que es la oportunidad que nos da que las actividades rectoras lleguen al resto del sistema educativo y lo transformen para que el sistema educativo sea más pertinente y también logre mejores cosas. Y creo que eso lo voy a amarrar después con una pregunta que hay del público, que se las haré más adelante, sobre cómo lograr eso, parecido a lo que ya también nos señaló Andrés, la relación o la oportunidad que hay con las trayectorias para estas transiciones y las actividades rectoras. Y también pones el énfasis en algo muy importante, nos dices que es el aprendizaje el motor del desarrollo, y que no debemos separarlos o pensar que son la misma cosa, sino promover esos aprendizajes a lo largo de todo el sistema, o sea, desde sus inicios también. Miranda, ¿cuál es el reto, los retos que esto nos supone, y tú qué nos puedes decir que desde tu rol para promover el aprendizaje y el desarrollo también? Bueno, yo pienso que el reto más importante va a tener preparados a nuestros niños, niñas, madres, cuidadores, padres y a la escuela para una transición armoniosa. No es fácil en nuestra cultura poderlos preparar como tal, pero ese es el gran reto, de que todos lo asumamos y nos coloquemos la camiseta y mirar esa transición como una oportunidad más de aprendizaje. ¿Eso qué implica? Mirarlo no como una dificultad, sino como una oportunidad. El pasar del nivel de preescolar al nivel de la básica primaria, y lo planteaba la doctora Carolina, implica imaginarios sociales que tenemos sobre que en preescolar vamos solamente a jugar y a pasar a rico, que allá no se aprende nada. Y ahí arrancamos con una gran dificultad, porque en nuestro mismo gremio, en nuestros mismos lugares de trabajo nos damos cuenta de que nos implica revisar cuál es nuestra percepción sobre el preescolar y cómo esa percepción puede incidir en lo que viene en la primaria. Entonces, esa nueva mirada es una invitación para que todos comencemos a ver que en el nivel de educación preescolar las experiencias son muy importantes para nuestros niños y los aprendizajes son pertinentes y permanentemente. Si nosotros logramos el propósito de los niños en preescolar, uno de los propósitos es que el niño sea feliz aprendiendo, y continuamos con ese propósito y no lo desligamos a lo que viene de la primaria, vamos a tener mayores posibilidades de tener procesos de aprendizaje exitosos. El temor lógicamente existe, de las frustraciones, de los miedos, que eso suele suceder, pero esa nueva mirada nos va a permitir entender de que cada uno puede aportar a ella. Como directiva docente y como coordinadora, he tenido la oportunidad valiosa de contar con un equipo maravilloso que me ha permitido aprender sobre el preescolar, y uno ve la necesidad de que de la dirección se debe diseñar un plan de articulación. O sea, ahí es donde comenzamos a comprometer a la docente de preescolar, de los últimos grados de preescolar, con la profesora de primero, de cómo vamos a hacer esa articulación para que de forma colectiva trabajemos pensando en pro de esos cambios que se requieren vivir y que deben ser oportunidades, como lo digo anteriormente. ¿Eso qué implica? Capacitar, orientar a las docentes, fortalecer o crear comunidades de aprendizaje. Nosotros tuvimos una experiencia muy valiosa que fue en la pandemia, donde pudimos identificar cómo de un equipo de 17 docentes, a pesar de que tenemos un modelo pedagógico muy interesante, cada una llevaba sus prácticas en el aula de forma diversa. Entonces, sí es válido, pero no, tenemos que dialogar. Y ese fue uno de los retos más interesantes que tuvimos, que fue crear esas comunidades de aprendizaje y permitirnos escuchar y aprender de ellas y mirar cómo hacíamos que esa educación fuera tan intencionada.
Esa propuesta que se arrancó en preescolar, articulamos al grado primero y comenzaron las niñas profesoras de grado primero a concebir que el preescolar le da unos elementos muy enriquecedores para el desarrollo de los niños en el siguiente grado. Cuando hay un plan desde la dirección y que se va a trabajar con las docentes para hacer esa propuesta pedagógica, podemos llegar a nuestros niños y a nuestros padres de familia, y como lo decía anteriormente, es muy importante que ellos hagan parte de este proceso, que ellos se articulen. ¿Y cómo los articulamos? Emocionándolos con la educación, participando de la educación y permitiéndoles que ellos también expresen cuáles son las percepciones que tienen ellos de la educación inicial, del preescolar y la educación que se da en la primaria. Con esos factores podemos comenzar a trabajar y podemos comenzar a atender esas necesidades que tenemos del trabajo cognitivo, físico, social y toda esa parte emocional de nuestros niños y niñas. Entonces, el reto es prepararnos. ¿Ante qué? Ante todas esas posibilidades que nos da la educación primaria, pero reconociendo en todos los ámbitos y desde todos los agentes educativos que hacemos parte de ese proceso, que el nivel de preescolar lo que me está dando son oportunidades de crecer el niño, no solamente un desarrollo armónico, sino tener aprendizajes para potencializar más adelante. Considero adicionalmente que algo muy importante en esto son los encuentros. Entonces ya hablamos de las comunidades de aprendizaje que son muy válidas, pero los encuentros que nosotros generamos con los padres de familia, para que reconozcan cómo es su aula, cómo es su colegio, para que los niños también tengan esa interacción con las docentes con las que van a entrar los años siguientes, para que conozcan un poco cómo son las dinámicas de esa nueva sede o de ese nuevo salón cuando las primarias están en la misma institución. La propuesta curricular como tal implica todos esos elementos, revisar ese plan de estudio, cómo articulamos esas actividades rectoras, cómo hacemos que esos pilares de la educación y esos propósitos que se manejan en el preescolar no se desdibujen cuando entran primero, sino al contrario, o sea, esa página abierta donde nos están titulando que sigamos escribiendo esa historia de nuestros niños y niñas. Cómo permitir que esos encuentros sean entre las profesoras para reconocer cómo vienen esos niños y cómo los puedo articular el primero, cómo vienen esos papás preparados para una primaria, qué ha sido para ellos ese nivel de preescolar, hasta qué punto se han participado de ellos o han sido ajenos al proceso que llevan los niños y las niñas en la escuela en el nivel de preescolar. Entonces, para nosotros es muy importante que esos retos se comiencen a sentir en cada uno y cada uno de nosotros vea como en ellos la posibilidad de aportar desde las posibilidades. Entonces, pues, reitero mucho, debemos hacer un trabajo articulado y un trabajo con una nueva mirada y no verlo como una dificultad, como un problema. No, es que van a entrar a primero, que van a llegar, que les cambian el pupitre, que el salón, que las temáticas. No, veámoslo con una mirada de qué posibilidades puedo fortalecer todo ese trabajo tan maravilloso que hacen las profesoras de preescolar. De acuerdo, muy, muy de acuerdo. Tú nos dices que debemos prepararnos para asumirlo como una oportunidad de aprendizaje, o revisar nuestras percepciones sobre preescolar y primaria y ponerlas a dialogar para que en realidad se enriquezcan mutuamente el preescolar y la primaria. Y creo que hablas de algo muy importante, importantísimo, es tener un plan de acción concreto, pero que sea un trabajo colaborativo y participativo de profes y familia. Karen, adelante. Gracias. Bueno, pues en gran parte estoy de acuerdo con Acorde y Miranda. Digamos que tenemos que iniciar haciendo ese cambio de toda la comunidad educativa, empezando de partir de nosotras las docentes, ¿no? En donde valoremos lo que hacemos, ¿no? Empezamos a escuchar los rumores de muchas personas, no, en el preescolar los niños van y juegan, solo las profes están ahí mirándolos. Y uno solamente hace el comentario de sí y simplemente sonrío. No, porque es que es valorar lo que yo hago, valorar lo que yo les enseño a los niños, cómo hago ese proceso de adaptación, permitir que los padres también se apropien de eso, no solamente yo voy, dejo el niño allá y voy a mediodía y lo recojo y no supe qué pasó. Entonces es empezar a valorar lo que somos, nuestra profesión, empezando por ahí, después hacer el cambio en toda la comunidad educativa, que es implicar y generar corresponsabilidad a los papás, que el papá se apropie del proceso de su hijo, de su hija, ¿no? Generarle la seguridad, porque pues muchas veces uno de papá lleva a su hijo y ay Dios mío, pobrecito, ¿será que me le pegan? ¿Será que me le empujan? Pero entonces no ve que hay más allá, qué cosas más puede aprender, qué cosas está posibilitando su desarrollo y el generarle esa seguridad, ¿no? Lleva, mira cómo llega, mira todo
mira ya cómo habla, mira cómo se desenvuelve, mira cómo se ha vuelto más autónomo, más independiente, más seguro. Entonces es generarle al papá esa seguridad, no solamente en el preescolar, sino en la primaria. ¿Sí? Decirle, no generarle ese miedo, hoy va a pasar a la primaria y qué miedo, no sé qué, tranquilo, todo va a estar bien. No, él mismo se tiene que sentir seguro. Si papá se siente inseguro, muy seguramente su hijo, su hija lo va a sentir, porque va a sentir que va a ir hasta temblando de la mano cuando lo va a llevar al colegio. Entonces es generar esas dos seguridades en papás e hijos, y también generar un cambio de nosotras las docentes. Muchas veces las normas nos proponen muchas cosas, pero simplemente se quedan ahí en el papel. Nunca nos sentamos a realmente a mirar qué implica eso, qué cambios tenemos que adaptar, qué posibilidades podemos poner en mesa de cambio, no solamente para el preescolar y la primaria, qué bueno también para bachillerato. Me uno totalmente al hecho de las actividades rectoras en todo el ciclo educativo. O sea, yo soy un amante a eso, y qué bueno que digamos aquí, digamos que así uno de adulto esté sentado escuchando, pero que te digan, párate, vas a hacer estos movimientos, ya eso te cambia. Ya eso tú dices, no, ya me cambió el chip, ya me desperté, ya estoy en otra dimensión. Entonces, ese generar ese cambio, generar posibilidades, hacer cambios curriculares, y no solamente entre la profe de transición y la profe de primero, sino cómo yo garantizo que después del primero pase al segundo, al tercero, y así. Y no solamente cuando ya acabó primaria y ya se fue a bachillerato y allá no sabemos qué va a pasar, no. Todo es una articulación, y creo que por eso se está hablando de una educación de ciclos, en donde sea espiral, diciendo que el niño va de un escalón a otro, y eso le va a transformar su vida para llegar a ser una persona que en su futuro puede llegar a tener unas metas y unos objetivos claros. Entonces me parece que el reto es eso, aceptar lo que somos, aceptar lo que hacemos con amor, aceptar los niños que vienen, ¿no? Son niños que totalmente diferentes, cada uno tiene una manera de pensar. Tenemos que aceptar eso, y no solamente aceptar, sino quererlos y mirar las miles de posibilidades que podemos generar para que ellos aprendan. Y ya, el gusto y la familia, que es el eje importante en esto. Maravilloso, maravilloso. Creo que es un aporte que nos das todo el panorama completo, y vuelves y recalcas incluso pues la participación de toda la comunidad. Andrés, por favor. Tengo Bien, varias pues, preguntas del público que estoy aquí tratando de organizar y seleccionar con diría la ayuda de... Carolina, ya qué puedo decir al final, ya qué puedo decir después de que todos han dicho todo. Pero también les comparto pues 5 retos que yo identifico, ¿no? Y que sí, que seguramente también les han dicho, y no andaré mucho en ellos. El primer reto, formación de maestros. Ese yo creo que es un reto clave. Todos los maestros, y cuando hablo de maestros me refiero también a los directivos docentes. Si yo como rector quiero inculcar eso, el primero que debe estarse formando en procesos de primera infancia soy yo. Y de ahí uno un poquito a lo que nos decía Karen ahorita al final. Yo creo que hay otro tema que me parece muy interesante, que hay que cambiar, no solamente que las profesoras son las que juegan, el papel del maestro hombre en la primera infancia, ¿sí? Esa concepción de que solamente es para mujeres las que están ahí todo. Yo he tenido la posibilidad de vivenciar aquí una experiencia donde ya tengo 2 hombres en la expedición Dante, y cómo marca significativamente también la presencia como la presencia masculina, la figura paterna, pues, en medio de la dinámica escolar, ¿no? Entonces, esto para decir, esto no es solamente de las profesoras de preescolar. Todos los que queramos intervenir de una u otra forma, debemos formarnos, ¿sí? Y pues la educación es imparable, y por ende tenemos que estar en todo momento como a la vanguardia de las nuevas cosas que nos plantea el mundo para pues llevarlas a nuestras diferentes prácticas. 2, la vinculación de la familia, creo que es otro reto clave, ¿sí? Ya lo mencioné en el punto anterior. La clave estaría en que se sientan parte. Por ahí en el chat ahorita había alguien que decía, bueno, pero ¿cómo hacemos? Yo creo que haciéndolos sentir parte del proceso. Es decir, no eres el papá que va y lleva al niño y va y lo recoge, sino que tienes un papel importante en el proceso, tienes un rol en la dinámica,
tú también garantizas ciertas experiencias de vida que se conectan con lo que hacemos en el colegio, etc. 3, pues este sí lo mencionó casi todo Carolina, que es lo de ambientes de aprendizaje. Sí, creo que es otro reto fundamental. Y allí, pues yo le sumaría a eso, a todo lo que dijo Carolina de ambientes de aprendizaje, que hagamos una asociación de ambiente de aprendizaje con lo cotidiano, lo llamo yo, ¿sí? Aquí, pues en esta zona que es rural y que sé que muchas personas de la zona rural nos están siguiendo en esta transmisión, yo creo que la ruralidad es uno de los ambientes de aprendizajes más significativos que puede haber para la primera infancia, ¿sí? Cuando el niño va y ordeña una vaca, aprende de todo, de texturas, de sabores, de colores, de temperaturas, de mezclas, de veterinaria, de todo, absolutamente todo en un solo detallito, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer de lo cotidiano, del trabajo de finca, del trabajo de ciudad también, de lo que mi mamá o mi papá hacen el día a día, y ahí está, digamos, la vinculación de la familia, pues que lo logren? 4 actividades rectoras, pues ya lo hemos dicho, creo que son la clave para pensar el mundo. Y por último, agarrando un poquito la idea de Miranda y también que el apoyo, hay que generar más comunidades de aprendizaje dentro de las instituciones educativas. En esas comunidades de aprendizaje debemos valorar las reflexiones pedagógicas que se hacen, ¿sí? Y a veces, yo le decía que a mis maestros, no perdamos el tiempo inventándonos un montón de cosas que será muy complicado organizarlas porque no tenemos la formación. Valoremos lo que muchos expertos se han reunido a hacer y nos han entregado a través de los derechos básicos de aprendizaje, a través de los lineamientos curriculares, a través de estos artículos científicos. Es decir, hay mucha reflexión en la web, en libros, en las personas que nos acompañan, que a veces van a dar charlas, capacitaciones. Todo eso, hagámoslo realidad desde lo que hacemos en el día a día, desde lo cotidiano. Excelente, excelente los puntos, maravillosa el aporte y creo que nos haces un énfasis fundamental y recalcas otro punto de Carolina. Tengo aquí algunas preguntas, pues tengo varias Eduardo. preguntas, las estamos tratando de agrupar y asegurar y tengo algunas ideas. Sí, Carolina. Es que se me olvidó mencionar una cosa y me acabo de acordar cuando iba a hablar a Andrés en su último punto, digamos, de la información, digamos, de los lineamientos curriculares, de todos los recursos que hay. Y creo que se me ha venido pasando decirlo, pero creo que un punto importantísimo que además nos convoca hoy aquí a este grupo nutrido en este webinar de esta tarde es la información que ya tiene el país en términos de la evidencia de la calidad de la educación. Y creo que esa es una información que es importantísima y que nos permite ajustar, nos permite reevaluar nuestras prácticas, nos permite pensar procesos innovadores y crear esas comunidades de aprendizaje. Entonces, como esa notita final de lo que acaba de decir Andrés, creo que yo diría rescatar y celebrar, y en particular en la educación inicial, que ya tenemos pues una medición de la calidad de la educación inicial en la modalidad institucional del año 2017 y ahora una medición de la calidad en el grado transición que recién hizo el ministerio. O sea, son unos datos muy robustos de qué pasa en educación inicial y pues, por lo menos en la modalidad institucional y en el grado transición, que nos invitan a pensar, que nos dan posibilidades de definir cursos de acción, de enriquecer los planes institucionales, en fin, creo que ese es como otro de esos recursos en la lista que estaba haciendo Andrés que quería destacar porque creo que pues parte de que estemos acá es, ok, pongámonos todos a ver cómo podemos usar esa información que de verdad nos va a ayudar a movilizar cosas muy interesantes y también en el camino de garantizar estas trayectorias y estos procesos de transición. Perfecto, yo creo que es muy importante saber que existe, ¿verdad?, la producción y que hay información y que hay producción que nos puede ayudar y guiar y orientar para enriquecer la reflexión y el saber pedagógico. Yo solo quería recalcar lo otro que recalcó Andrés, que es muy importante y es el papel de los hombres en la primera infancia, que yo creo que es algo que también hay que revalorar, reconsiderar y promover. Y pues que obviamente yo celebro también porque
es clarísimo y sabemos que es casi el 98%, el 99% de las maestras, y voy a decir maestras en los CDIs son mujeres. Hay creo que 5 o 6 padres comunitarios en todo el país. Entonces, pues yo creo que este también es un llamado de nosotros a que nosotros también tenemos un rol, y porque realmente la construcción de identidades y reconocimientos en la diversidad, como lo han dicho ustedes, comienza desde allí. Andrés ya estaba dando respuesta también a un grupo de preguntas muy parecidas que tienen que ver con estos involucramientos, y ya lo estabas contestando, entonces voy a dejar esas para atrás. Hay varias preguntas. Voy a empezar con una, y ahora ya se me mezclaron todas. Pero esta que quizás también Karen y Miranda nos pueden ayudar, y Andrés, preguntan cómo articulan el juego y la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación inicial y en la primaria en el entorno del aula. O sea, cómo trabajar el juego y la innovación en la enseñanza del aprendizaje, pues en la primaria, porque se está partiendo la base, como que ya habíamos dicho, que en nuestro imaginario son de la educación inicial, pero entonces, ¿cómo podrían pasar al entorno del aula en la primaria? ¿Qué se les ocurre que pueden recomendarnos ustedes? ¿Quién quiere hablar libremente? Bueno, creo que me voy yo con esta. Ok. Bueno, digamos que hablamos de estas actividades rectoras y que no solamente sea en la primera infancia, sino también en la primaria. Sabemos que para dictar una clase tenemos que iniciar pues con un inicio, como con un abrebocas, con un rompehielo, y bueno, ahí podemos iniciar con un juego, quizás un cuento que nos abra hacia el tema que vamos a trabajar. Puede ser eso. Después nos podemos ir a mirar que, digamos, no sé, estoy imaginando, voy a hacer una clase de ciencias naturales, les voy a explicar a los niños y a las niñas las partes de la planta, o bueno, quizás los animales. Entonces puedo iniciar con una canción de animales domésticos. Bien, ahí vamos con juego corporal, donde cantamos y también movemos diferentes partes del cuerpo. Después de eso podemos leer un cuento donde, bueno, estamos aprendiendo sobre algunos animales domésticos, y bueno, ahí también los niños pueden intervenir con sus aprendizajes previos, porque sí o sí, ellos intervienen mucho, tienen mucho para aportar con respecto a lo que saben acerca de esto. Después de esto podemos ir a explorar el medio, qué animales logramos ver. De pronto quizás pasemos y pase un perro, podemos averiguar, bueno, podemos observarlo, qué características tiene, es grande, es pequeño, bueno, ahí vamos mirando qué tal, qué animales podemos ver. Podemos invitar que los niños lleven de pronto dibujos de sus mascotas, y podemos terminar con algo con plastilina, algo más centrado hacia ellos, algo de una greda, que ellos hagan el animal que a ellos les gusta o que más les llamó su atención. Entonces ahí vemos que en una simple actividad en donde yo tengo como un tema específico que es los animales, puedo trabajarlo de manera transversal involucrando las actividades rectoras, ¿no? Entonces ya es como el cómo uno se idea de docente, el cómo quiero que inicie mi clase, cómo quiero que sea ese desarrollo, si solo quiero que el niño escriba o que solamente me escuche, pero si yo también quiero que el niño intervenga, pues también es muy buena opción. Y cómo quiero que sea ese cierre, que no es solamente el verificar los aprendizajes, ¿no? El ver cómo él pudo hacer similitudes, ver diferencias. Ay, profe, yo pensé esto, pero no, mira, es de esta manera. Entonces, generar ese tipo de ambientes enriquecidos en donde el niño también sea partidario de ese diálogo constructivo de aprendizajes. Excelente. Maravilloso. Tengo otra pregunta, quizás Carolina, Andrés, o bueno, les va a interesar a todos. Es una pregunta muy completa de Eduardo. Andrea Parra. De Andrea Parra, que la pueden. Sí, Miranda, ¿quieres aportar a esta respuesta también? Perdona. Sí, pues lo que Perfecto. pasa es que ese tema del juego me parece algo hermoso. El juego es un tejedor de aprendizajes, un tejedor de redes sociales, de redes afectivas. Entonces considero que el juego es algo que todo ser humano debería hacer, y como lo decía Karen, en la primaria, en bachillerato, los jóvenes disfrutan mucho cuando tú llevas un juego matemático o un reto en literatura, cuando convierten la clase en una actividad donde puedan emerger emociones y donde pueda ser cada uno, el aprendizaje va a ser más significativo.
el emocionar del juego genera unas perspectivas que cada uno puede aportar desde ella. Entonces considero, como dice Karen, el juego lo encontramos y lo podemos aplicar en diferentes áreas y nos va a permitir de una forma muy respetuosa conocer el mundo que construye cada persona, cómo se relaciona con los demás, cómo emergen en nuevos conocimientos, cómo a través del juego aprende a solucionar conflictos, a resolver situaciones y adicionalmente cómo el juego es esa oportunidad de que le permite ser feliz. O sea, nosotros los adultos evitamos mucho a veces jugar por el miedo a equivocarnos o porque tenemos pensado que el juego siempre es para ganar. Si no gano, pues como que no voy a estar cómodo. Pero cuando el juego se hace algo participativo donde se le reconoce a cada individuo el aporte que hace de sí, le permite un aprendizaje más significativo para su crecimiento y para su formación. Entonces mi invitación realmente es que el juego lo tengamos como un tejedor afectivo y de aprendizaje, que debe estar en todo momento del estudiante, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para el crecimiento individual y social. Gracias. No, maravilloso, menos mal me interrumpiste, me hiciste darte la palabra, porque me parece fundamental lo que acabas de decir y lo suscribo además personalmente. Me parece muy linda tu expresión de que el juego es tejedor de aprendizaje. Creo que es muy importante y lo que recalcas creo que es aún más relevante, y es que cuando el aprendizaje o para que haya aprendizajes significativos, o hay aprendizajes significativos, si las características del juego, eso hace que el juego sea eso que nos gusta y nos interesa y nos involucra, si esas características están presentes en la enseñanza intencionada, para que entonces se dé ese proceso de felicidad y de aprendizaje. Excelente aporte. Yo solo Decía quisiera, sí, Andrés. qué pena, es que la pregunta hablaba de cómo articular el juego e innovación, y yo quiero dar una palabra de la innovación, ¿sí? Adelante. Porque pues han dicho ya del juego cosas maravillosas. Yo aquí se lo resumo a los maestros de que piensen en qué es lo más difícil, pero que quieren lograr o sea, que lo que dicen, qué es lo más difícil para hacer en el aula, ¿sí? En pro de, bueno, a nivel de innovación, y que se lancen a hacer lo posible, ¿sí? Yo sé que suena raro y suena como hasta complejo, ¿no? Pero yo pienso que ahí es donde está la tarea de innovación. Cuando yo digo, hombre, es que yo quiero que estos niños sean científicos y me hablen de mezclas, así tengan 5 años, ¿sí? Pues lo voy a hacer posible y hacemos helados o hacemos cualquier cosa. Cuando yo busco y a través de ese juego y también me uno a ese tejedor de aprendizajes afectivos, van en función de eso que veo que es imposible lograr, pero que lo puedo hacer y vamos mejor dicho, hago todo lo que esté en mis posibilidades para lograrlo. Yo creo que ahí es donde se tejen también procesos innovadores en el aula. Y una estrategia que a mí me ha funcionado mucho y creo que es uno de los conductores de imaginación, de juego, de aprendizaje a nivel de la historia universal, pues es la literatura. Y si enganchamos la literatura, ¿sí? Desde la literatura infantil, como un vehículo para jugar, para tejer innovación, es maravilloso. Solo cuento una anécdota. Aquí, por ejemplo, cada semana los niños leen un libro en transición. Ellos acaban el año con 40 libros, ¿sí? Y ese libro de la semana es el eje temático para desarrollar absolutamente todo en el aula. Si estamos leyendo Queta, la vaca coqueta, esa semana habrá prueba de sabores, todos los productos lácteos, todo lo que la vaca nos produce, cómo se ordeña una vaca, qué colores tiene la vaca, por qué unas tienen cachos, por qué otras no tienen cachos, cómo es una ubre, etcétera. Todo lo que una vaca, más todo lo que el cuento desarrolla, puede generar. Y así, cada semana, con un cuento diferente. No se imaginan, y por eso digo que es que a veces no es tanto el desgaste de mucha información. Miren, un libro infantil puede brindarle las experiencias más hermosas, significativas y enriquecedoras a los niños, donde desarrollamos juego, literatura, exploración del medio arte, haciendo cosas pues muy innovadoras. No, pues no me puedo emocionar más, ahí aplaudí. Excelente. Ojalá eso se mantenga en todos los niveles en el Dante Alighieri para que en las vacaciones todos tengan que leer otros libros. Pero yo creo que sí, ese punto que nos dices de introducir una novedad para transformar la experiencia y cómo la literatura puede ayudar a introducir esa novedad y que un libro infantil pues abre un universo y un mundo, yo creo que es el mejor consejo que podemos recibir como maestros. Excelente.
Bien, paso a otra pregunta. Es una pregunta un poco más larga, la voy a hacer corta. Es una pregunta muy importante. Si la quieren ver toda, pues pueden ver la última parte, creo que es la de Andrea Prada. No sé, Carolina y profes, ¿qué tan pertinente resulta en los primeros años escolares, transición primero y segundo, tener varios docentes? Es decir, que los niños y niñas experimenten los cambios de docentes, como en el caso de secundaria, y pues ahí nos pone varios ejemplos, Andrea. Pero entonces, ¿qué tan pertinente resulta para ustedes que en los primeros años haya varios docentes? ¿O qué nos dice la teoría y lo que sabemos hasta ahora? No sé, Carolina, Miranda. Carolina, Pues adelante. sí, Bueno, pues yo creo que lo importante es, mejor dicho, de nuevo, y ahí no es solamente en educación inicial, en todo el sistema educativo. Creo que lo importante no es que sea una o varias personas, lo importante es cómo son las interacciones que esa persona propone. Entonces, si yo tengo una profesora o un profesor eh, que me está proponiendo unas interacciones que parten, digamos, de poder identificar mis necesidades, mis intereses, en donde se está promoviendo y propiciando una cercanía, eh, en fin, donde se está produciendo un intercambio, donde realmente conozco al otro, donde lo hago sentir como un ser individual, con unas características propias, que es reconocido. No hay un problema en que sea un profesor o profesora o varios. Creo que el problema, bueno, yo creo que el énfasis hay que ponerlo es como en esas interacciones de calidad y en que podamos acercarnos a esas interacciones donde prime el cuidado en todos los grados de la educación, hasta, como dice Andrés, hasta el doctorado. Entonces, lo que pasa a veces y la consecuencia a veces de tener como varios profesores es que, pues claro, se limita un poco el contacto entre cada adulto y los niños, y eso empieza a hacer que esas relaciones o esas interacciones no sean tan cercanas, no sean tan sensibles. Pero yo estoy convencida de que si el énfasis está puesto, y esto es vía formación docente, el énfasis está puesto en que si yo soy una de esas profesoras que está con los niños 2 horas en el día o 1 hora en el día, y yo y Andrés y Miranda y todos aquí estamos completamente sintonizados en que el punto es establecer esas interacciones de calidad, pues no debería haber un problema en que sea 1 o 3 o 5 personas con las que tenga en contacto el niño. Y de nuevo creo que eso pasa en todos los puntos o en todos los niveles o en todos los grados del sistema educativo. Entonces yo haría el énfasis es más bien en cómo promover la idea y cómo fomentar la idea y que en realidad los docentes podamos entender la importancia central de establecer esas interacciones de ida y vuelta, que le llamamos de servir y devolver, esas interacciones cercanas y de calidad, y donde lo que prima es el cuidado del otro. Cuando yo cuido al otro, no es, digamos, no es en el sentido de proteger, sino en el sentido de que me importe el otro, verdaderamente como un individuo. Y creo que lo que hay es como que darle muchas oportunidades a los docentes en todos los niveles, de entender las interacciones de esa manera y de entender por qué eso es importante para el desarrollo de los individuos en general. De nuevo, no solamente los niños de 0 hasta los 6 años, sino en general. Ok. La calidad de las interacciones de todas las personas que interactúan con esos niños y esas niñas haría que, si hay un acuerdo, estaría muy bien. Miranda, ¿querías aportar algo más también a esta pregunta? bueno, a raíz de que la mayoría de los niños que llegan al sistema escolar son de CDI, pues uno dice, ya viene un acompañamiento, ya sabe qué es tener una coprofesora o una agente educativa que lo viene acompañando. Pero también tenemos niños que no han tenido ese primer contacto con la escolaridad o con un acompañamiento ajeno a lo de su familia. Considero que en las primeras grados sí es importante tener un profesor de base, que esté el mayor tiempo con ellos, que aprenda a identificar sus necesidades, que aprenda a conocer sus emociones, que les pueda orientar cómo exteriorizarlas. Comparto lo que dice la doctora Carolina, es muy importante que ellos también tengan la voz, el imaginario de otras personas, las percepciones de otros acompañantes. Nosotros hemos tenido la experiencia que en el preescolar tenemos la profesora tutora y reciben clases acompañadas de informática, de inglés o de arte,
de otra persona y a veces cambia su actitud, demuestran otros intereses, otros gustos. Entonces, eso nutre mucho la educación y es muy valioso. Pero de primera base sí debe haber una docente que esté el mayor o un docente el mayor tiempo con ellos para identificar y poderles hacer un acompañamiento asertivo y poder brindar unas directrices. ¿Qué nos preocupa a nosotros cuando llegan los niños? En primero, la profesora de primero hace unos procesos muy interesantes y cuando llega a segundo, si no tenemos unas transiciones articuladas, se pierde un proceso que lleva a un niño y pasa al grado segundo, muchos bloqueados o empezando casi en los niveles que no esperamos. Entonces, en los grados de primero y segundo generalmente uno recomienda que sea la misma docente, pero que también tengan acompañamiento en otros aspectos con otros docentes que puedan nutrir ese proceso. Cuando se fragmenta tanto las áreas, llegamos a unas áreas de conocimiento, se nos olvida mucho el ser del niño, se nos olvida qué es lo que pasa en la transición entre quinto y sexto, que también es un aspecto muy importante. El niño de quinto tiene 4 o 5 docentes y llega a sexto y son 7 o 8 materias, pues tiene 8 docentes. Y el director de grado le toca un reto mayor poder identificar qué pasa con mi estudiante, porque si solamente dentro de un grado, una hora, pues no me lo quiero imaginar en un grado de preescolar si tenemos varios docentes. Entonces, comparto lo que dice la doctora Carolina, sí es importante que ellos vivan la experiencia de escuchar otras voces, otras formas de llegar a ellos, que puedan también exteriorizar lo que sienten en las diferentes oportunidades de aprendizaje que dan los nuevos maestros, pero sí debe haber un profesor de base. ¿Cuál es la preocupación? No es que alguien lo planteaba ahorita, que eran los maestros y las maestras del sector rural, que tienen que trabajar con niños de preescolar, primero, segundo y todos los grados en esa idea. Ahí sí uno dice, ellos van en ventaja en lo que es la parte de socialización con niños de sus diferentes grados, pero que vienen con un objetivo a la educación. Pero sí van en desventaja porque solo van a tener un profesor, una sola voz y una sola percepción de la educación en ellos. Entonces, pues sí es importante, pero llevarlo gradualmente y hacer un buen acompañamiento e intencional como se ha planteado. Perfecto, maravilloso, muchas gracias. Un punto intermedio. Karen o Andrés, ¿tiene algo que agregar a estas respuestas, a esta pregunta? Bueno, digamos que yo estoy de acuerdo con la coordinadora Miranda, que debe ser progresivo ese acompañamiento, pero también los docentes deben garantizar ese diálogo efectivo entre ellos. ¿A qué me refiero? Digamos, soy directora de curso de cierto grado, entonces estoy la mayor parte de mi tiempo con los niños. Casualmente llegan 1 o 2 profesores de área a estar con ellos, pero entonces podemos ver que los niños no actúan de la misma manera con todas las personas. Entonces es ahí donde tenemos que hablar con los docentes. Bueno, mira, él me actúa de tal manera, mira que le gustó más esto, a él le gusta más por este lado, no, mira, pero a mí me funciona de tal manera. Entonces yo ya veo que digo, mira, pero si trabajamos la siguiente clase, tú empiezas con esto y yo le puedo anclar por este lado, podemos garantizar que el niño disfrute y garantice su aprendizaje con todos los profes, ¿no? De pronto hay unos que dirán, mira, y si de pronto lo haces de esta manera, entonces yo ya sé que el profe me dio una idea y la puedo adaptar a mi manera de enseñar, ¿sí? Porque no todos los niños son iguales y no todos interactúan de la misma manera con el mismo docente. Todos tenemos una manera de enseñar y una manera de aprender diferente. Entonces, de ahí partimos en que como docentes tenemos que tener una comunicación efectiva para garantizar pues el buen desarrollo de los niños. Excelente, muchas gracias. Andrés, ¿algo que agregar? Todo bien, creo que hablar es repetir. Perfecto. Tengo otra pregunta, entonces. Hay 2 preguntas. Una interesante. Nos preguntan, ¿qué parámetros podemos utilizar a nivel institucional o municipal para la medición de la calidad en educación inicial? No sé si tienen aportes a esta pregunta. Una pregunta compleja. Pues yo no sé, no sé exactamente cómo de pronto la pregunta a dónde va o qué tenía en mente la persona cuando pregunta por los parámetros, pero yo sí creo que es muy interesante que lo que decía ahorita, como el país ya tiene definido un modelo de medición donde se han definido una serie de aspectos que son importantes, que es importante tener en cuenta y que podamos tener información sobre eso. En particular,
y aquí me voy a referir como a las dos asuntos más grandes que están en ese modelo de la medición. Por un lado está a lo que llamamos la calidad de proceso y a la calidad estructural. Entonces, la calidad estructural es cuántos recursos tiene una institución. Y estos recursos van desde las dotaciones, ¿cierto? Y si hay libros, y si hay aulas, y si hay agua, y ese tipo de cosas, hasta también el recurso humano. ¿Qué tantos docentes hay? ¿Cuál es la formación de esos docentes? ¿Cuál es la oportunidad o las oportunidades de desarrollo profesional que tienen esos docentes? Todos esos aspectos hacen parte de lo que conocemos como calidad estructural, que es lo que tradicionalmente medimos y evaluamos cuando nos acercamos a entender la calidad, que son importantes, pero que no son suficientes y realmente no son, digamos, lo más importante, y el corazón de la calidad estaría en la calidad de procesos. La calidad de los procesos son las interacciones precisamente de lo que estamos hablando. De las experiencias que encuentran los niños, las niñas y los adolescentes en las aulas y en los espacios de la institución en general. No solamente la interacción con los docentes, sino también, por ejemplo, con un coordinador, con un rector, con los directivos docentes, con las otras personas que hacen parte de esa institución educativa. Entonces, esos procesos son bastante más difíciles de observar y de medir, pero en Colombia ya tenemos una manera de hacerlo, de recoger esa información, ya la hemos probado, la hemos piloteado, de nuevo ya hay unos datos pues que podemos usar, pero también está, digamos, como el procedimiento, la metodología para poder acercarnos a esa calidad de procesos, que creo que es muy importante pues ahí aprovechar y seguir antes que resistirnos a la evaluación, más bien seguir demandando del Ministerio oportunidades para formarnos en cómo hacer esas evaluaciones y recoger esos datos. Pero de nuevo, para mí lo más importante es que recojamos datos no solamente de los recursos, de las dotaciones, sino también de qué es lo que está ocurriendo en la cotidianidad de esas interacciones de los niños y las niñas, que es lo que realmente predice y es donde está el corazón de promover el desarrollo de los niños. Entonces, pues, por ese lado me iría. Yo quisiera Sí, Andrés. seguir pegadito a la reflexión de Carolina y que precisamente, sí, esa medición de procesos de la que habla Carolina, uno diría es muy difícil de medirla. Y eso era una de las cosas que yo me preguntaba cuando nace Expedición Dante. Dice, bueno, ¿cómo vamos a medirla? Es difícil porque pues, se supone que un proyecto tiene que llevar ahí como los indicadores de medición y todo, pero no los teníamos muy claros. Cuando yo descubro que por ejemplo, el índice en la estabilidad de los niños en el proceso, la deserción ha disminuido, ahí ya es un indicador que a mí me ha dado. Por ejemplo, de los 124 niños que iniciaron Expedición Dante en transición en el 2020 en plena pandemia, ¿sí? En este momento ya van en ruta de la Manigua en grado segundo, ¿sí? Y de los 124 llevo 93, ¿sí? Aquí cuando el índice de que se iban yendo, salían, el deseo de dar continuidad, y ahí avalo y refuerzo la importancia de esa transición armónica, es lo que lleva al niño a exigirle al padre de familia, es que yo quiero seguir en la expedición, ¿sí? Yo no me quiero ir, yo quiero ahora pasar, y ellos ya visualizan de que no quiero estar en segundo, sino quiero estar en la ruta de la Manigua, ¿sí? Entonces, creo que ese es un aspecto de que también esa medición de procesos, pues claro, el parámetro está también en la permanencia de los niños, en la vinculación de la familia, es decir, yo creo, y todo lo que anteriormente hemos venido diciendo del juego, de la posibilidad de los maestros que se formen, o sea, todos esos son parámetros que le van dando calidad y sustento. Por supuesto, y esa calidad estructural, ahorita pues yo leyendo varios mensajitos del chat, yo sí quiero darle un mensaje, por ejemplo, a los maestros que dicen, pero ¿cómo lo hacemos posible si es que estoy en la mitad de la nada, donde hace mucho calor, donde no hay ventiladores, o estoy en la mitad del río, donde el río se sube cada ratito y se lleva los pupitres? Y créanme, yo estoy en San Vicente del Caguán y no es que aquí haya pues toda la cantidad de dotación que uno se imagine, ¿sí? Pero por eso yo resaltaba hace unas preguntas de lo cotidiano. Lo cotidiano se convierte en la mejor calidad estructural para nuestras instituciones, para nuestra calidad educativa. Con miedo a equivocarme, porque seguramente pues esto será para una discusión grande.
Pero yo creo que eso es lo bonito también de la educación, de que si uno se queda esperando a que lleguen los pupitres, el tablero, el televisor, todo este tipo de cosas, se van perdiendo oportunidades para lograr con los niños y niñas explorar el mundo desde lo que día a día ven. Excelente, Andrés, y de nuevo, pues fascinante lo que nos dices y cómo nos muestras un cómo y cómo hacer las cosas. A propósito también de lo que dijiste en el chat, Esmeralda Sisa nos comparte también una experiencia exitosa en la que se enfrentan a estas dificultades y donde logran superar las carencias estructurales que todo nuestro sistema tiene, pero que tiene una experiencia también de interacciones muy interesante y de colegaje entre maestros y maestras. Veo otro comentario que me llama la atención porque de pronto cometemos el error de creer que todo el mundo nos entiende. Y creo que para armonizar estas transiciones y para empezar a hacer estos diálogos, no solamente entre el preescolar y la primaria, sino yo creo que en realidad yo creo que hay muchos colegas, compañeros y compañeras de la básica y la media, para quienes algunos de nuestros términos de la educación inicial son ajenos. Yo creo que vale la pena empezar este diálogo contando algunas cosas que muchas veces damos por sentado, pero que también mi experiencia me permite recordar que los profes no tienen por qué saberlo. Entonces nos preguntan qué se debe entender por las actividades rectoras o qué son las actividades rectoras. No sé, colegas Karen, Miranda, Carolina, si quieren dar una breve descripción y explicación de qué son las actividades rectoras, porque yo creo que eso es empezar a conocernos para acercarnos. Miranda. Bueno, las actividades rectoras en el preescolar, como las hemos mencionado, es ese reto que a través de ellas generemos estrategias pedagógicas para fomentar ese desarrollo armónico de los niños. Esas actividades rectoras es los caminos que utilizamos para poder potencializar el desarrollo de los niños. Entonces, a través de ellas tenemos el juego, la literatura, el arte y la exploración de medios. Básicamente son ellas, son ese medio por el cual vamos a potencializar el aprendizaje. Excelente. ¿Algo en particular que quieran señalar sobre ello? Andrés quiere relacionarlas con ese desarrollo de la imaginación y la creatividad de la que les estaba hablando. Y hablo de la literatura a través de todo el proyecto, fascinante. Entonces, actividades rectoras, el juego, el arte, la literatura y lo que se llama la exploración del medio, que tiene que ver con eso que Carolina también mencionó, que es el conocimiento del mundo social, el mundo natural y de sí mismo. Y que no excluye el desarrollo de otras habilidades como la conciencia lógico-matemática y el establecimiento de relaciones y otras observaciones, pero son lo que también llamábamos los pilares en otro momento, que son juego, arte, literatura y exploración del medio. Las experiencias y las actividades en la educación inicial giran en torno a estas actividades rectoras de esa educación inicial, por eso se llaman actividades rectoras, rigen la educación inicial. ¿Algo más que quieran aportar? De ahí la importancia que los queremos llevar hacia arriba y no más bien que nos bajen lo otro. Hay otra pregunta, otra aclaración que veo aquí también. Ay, se me perdió, ya voy a llegar a ella, que también busca una aclaración. La tengo aquí, es que se me salió, hay una gran cantidad de aportes acá. Esta pregunta, Jorge Alirio Hernán, yo creo que para seguir aclarando eso que nos estaban diciendo ustedes y que hemos hablado acá, y que Carmen también lo señaló, pregunta si hay diferencia entre desarrollo y aprendizaje, cuál es primero, cuál lleva a cuál. Esto hay varios enfoques, entonces no sé si ustedes quieran aportar sobre esta relación entre desarrollo y aprendizaje. Pues como yo estaba diciendo, como dice Eduardo también, hay varias perspectivas sobre esto. Desde mi perspectiva, el aprendizaje es un proceso que moviliza el desarrollo, que va adelante en ese sentido. Digamos, es donde se crean las oportunidades para que el desarrollo vaya fortaleciéndose. Y que es contraria a otra perspectiva, que es pensar que el niño tiene que tener primero una serie de capacidades para después poder aprender. Entonces yo tengo que esperar a que el niño, por ejemplo, tenga una edad para que pueda aprender, no sé, cierto concepto o cierta habilidad, sino la perspectiva que yo estaba planteando, pero
de nuevo, pues esas son perspectivas teóricas y pues creo que es puede ser un debate difícil en este momento, pero la perspectiva de la que yo me paro, que fue la que planteé al principio, es la contraria, es pensar que esas oportunidades desde lo pedagógico, esos retos que le planteamos a los niños, que es donde ocurre el aprendizaje, donde uno tiene la posibilidad de revisar y de replantear lo que entiende y cómo lo entiende. Solo es lo que va movilizando el desarrollo, son oportunidades que se crean para que el desarrollo de los niños vaya fortaleciéndose, y no lo contrario, que es como otra perspectiva muy tradicional. No sé si alguno de los demás quieran aportar allí más, o Eduardo seguramente tienes una clase entera sobre el tema. Yo podría hablar también muchísimo sobre estas relaciones y cómo existen grupos de teorías en esas diversas relaciones y cómo también desde nuestra experiencia pues vemos que efectivamente es el aprendizaje el que moviliza, que se involucren muchas facultades y eso hace pues que se dé ese desarrollo, pero como tú bien lo dices, Carolina, esto pues es diversos grupos de teorías que dialogan entre ellas de alguna manera y algunas pues se contraponen o se transforman. Pero yo creo que lo importante era explicar tu perspectiva, porque seguramente eso es lo que están haciendo aquí. Hay otras perspectivas, por supuesto. Bien, pues ya, Andrés, qué maravilla que ha leído el chat porque ya ha dado respuestas a varios grupos de comentarios e inquietudes y yo estaba señalando otra aquí. Hay una pregunta que me parece que está relacionada con lo que estamos diciendo, pero no sé si la entiendo bien. Cindy Harlow nos dice que hay como un reto al generar las transiciones armónicas de un grado a otro, en el caso de jardín de transición y de transición a primero, cuando me imagino que esto está relacionado también con lo que decíamos de las actividades rectoras, cuando a nivel curricular hay cosas por cumplir. No sé si esto está relacionado con la idea de que es que pasamos a un nivel de educación donde hay que enseñar contenidos de un nivel de educación que no era, creo que es una idea que ha rondado y no sé si quisieran como aclarar o especificar más precisamente cómo se puede armonizar ese encuentro, sobre todo también en nuestros imaginarios, ¿verdad? Ya lo habían dicho ustedes, pero de pronto es bueno profundizar o ampliar esta idea. Me tomo la palabra. Ok, Andrés. Yo considero que hay una riqueza muy grande bueno, hablo de mi experiencia. Yo he encontrado una riqueza muy grande en lo que los derechos básicos de aprendizaje pues nos brindan, en la medida de que han tratado de que trasciendan esos contenidos temáticos a evidencias claras que de una u otra forma pues ya no es el punto, ¿sí? Yo ya no voy a explicar sobre el punto, sino que yo voy a tener una experiencia de leer ciertos textos en los que reconozco o identifico la funcionalidad de un punto, tal cosa, ¿sí? Es decir, ya no reduzco todo un tema, sino a una experiencia. Básicamente, ahorita cuando preguntaban qué era la diferencia entre aprendizaje y desarrollo, yo me imaginaba algo así, ¿no? Es decir, yo estoy, digamos, la sombrilla es el desarrollo, yo estoy apuntando a eso, el desarrollo abraza todo, pero en ese irme desarrollando como persona hay diferentes aprendizajes, ¿no? Y por eso son evidencias de aprendizaje. Cuando yo transformo y busco que mi intervención educativa o formativa en los niños sea de cara a lograr esas evidencias, pues digamos que hay una experiencia mucho más rica, porque en eso, si yo digo el eje temático del punto, me limito a decir el punto, existe tal cosa, hace esto y hace esto. Pero si yo voy a una evidencia que me dice, identifica la funcionalidad del punto en textos narrativos acordes a su edad, entonces ya no es solo el punto, estoy viendo puntos, estoy viendo diferentes géneros literarios, estoy conociendo otros elementos, conceptos que alguno de nosotros decía de los conceptos desde muy pequeños, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy valioso. Y si hacemos un ejercicio que durante toda la trayectoria educativa, ¿sí? O en esa transición de esos niveles que mencionan ahí en la pregunta, de que se conserven en esa línea, pues yo creo que ahí ya hay una riqueza grande en ese armonizar esas transiciones, ¿sí? Que ese es el gran problema, que en transición
pues es toda la riqueza artística, musical, el juego, todo, y pasan, ¡pum! Bienvenidos a primero, 15 materias, arrancamos, español a la siguiente hora, matemáticas a la siguiente hora, religión. Entonces, pues eso es un atropello para los niños, vienen acostumbrados a una dinámica en la que ven por ejes, bueno, sí, y ahí es donde considero que es importante. No estoy diciendo hagámoslo tal cual. Yo defiendo mucho los derechos básicos de aprendizaje, muchísimo. Me parecen fenomenales, me parece un trabajo muy, muy rico que es muy valioso tener en cuenta y que de una u otra forma nos va preparando para lo que realmente en nuestro país nos mide en la educación básica y media. Entonces, considero que si uno busca una estrategia en la que anula el contenido temático y busca es alcanzar lo que ese tema me va a ayudar a lograr en la vida y veo realizable algo, es que voy a hacer esto porque voy a lograr esto. Entonces, pues vale la pena. Entonces, sí defiendo mucho los derechos básicos de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje, y creo que cuando alcanzamos ese tipo de evidencias, pues apuntamos a competencias claras, a desarrollar habilidades claras, y bueno, con lo que hemos dicho, creo que ahí se unen y hacen una linda, y armonizan muy bien todo este proceso educativo en los chiquitines. Maravilloso aporte. Yo creo que esto ayuda a la pregunta por eso hablamos de armonizar. Yo creo que este diálogo entre los niveles es muy importante y ver que hay unas cosas muy buenas del preescolar que podrían llegar a los otros niveles de educación, y hay otras maneras también de entender lo que está ocurriendo en la primaria o en la educación básica, que hace que haya una mejor comunicación entre ambos niveles. Y pues claro, necesitamos un conocimiento de lo que pasa en uno y lo que pasa en otro. Sí, Carolina. No, que yo también creo que esa pregunta que hizo Silvi tiene que ver con, pues, con esas rupturas que yo estaba hablando antes en nuestras concepciones y que Andrés pues está enfatizando acá, pero que aparte de entender, por ejemplo, pues sí te lo pone como cosas por cumplir a nivel curricular, pero es que en la educación inicial también hay cosas por cumplir a nivel curricular. Lo que pasa es que nos acostumbramos a pensar como que no hay cosas por cumplir a nivel curricular en la educación inicial, porque es un mundo pues, como, ¿no? Donde se potencia el desarrollo y pues eso, sí. Mientras que entonces en la educación primaria, entonces ahí sí hay como unos objetivos de aprendizaje. A eso precisamente yo me estaba refiriendo antes, o sea, si entendemos que hay unos objetivos también de aprendizaje en la primera infancia, porque es que, digamos, el desarrollo de la autorregulación, o sea, aprender a autorregularme, ahí hay unos aprendizajes y ahí hay cosas, digamos, por cumplir a nivel curricular, es decir, hay un currículo que debe haber también en la educación inicial. Entonces, si pensamos que es que allá solamente, no me acuerdo ahorita si era Miranda o era Karen la que estaba diciendo como que los profes de primaria piensan es que allá solamente juegan, mientras que aquí aprendemos. Claro, pero es que probablemente lo que nos falta entender es que jugando se aprende y que cuando yo juego también estoy aprendiendo. Entonces, digamos, es como dejar, como que en verdad creo que nos falta tener unas discusiones muy profundas de cómo eliminar unas rupturas que tenemos desde nuestras concepciones de la educación inicial frente a lo que es la educación básica, lo que nos permite precisamente seguir avanzando en esas transiciones. De lo contrario, no lo vamos a lograr, porque si seguimos pensando como que hay objetivos completamente distintos, por ejemplo, o lo que estaba yo ahorita mencionando de las interacciones, ¿cierto? Como que si yo soy profe de educación inicial, entonces me preocupo por el cuidado, por atender las necesidades del niño, pero si soy profe de primaria y de ahí para arriba, pues aún más me preocupo es porque el niño aprenda y eso del cuidado no viene conmigo. Pues esas son todas esas rupturas que estamos de todas maneras conservando allí, que tienen que ver con nuestra concepción de esos diferentes momentos. Perdón, Eduardo, usted es el moderador, pero es que... No, dele la palabra a Miranda y se la devuelvo a usted. No, yo no voy a hablar mucho. Es decirle que, por ejemplo, de lo que dijo Carolina, y sin temor a equivocarme, los derechos básicos de transición, por ejemplo, son los únicos que empiezan hablando de 3 propósitos claros. Es decir, todo está muy bien articulado, ¿sí? Entonces, es a eso lo que le debemos apuntar y no solo distraer niños y jugar. Es que hay cosas muy claras y muy significativas. Ya, no hablo más. Oh, excelente, excelente, muy buen aporte. Miranda. Bueno, yo quería como tomar un poquito, y lo acaba de decir Andrés,
Cuando hablamos de los derechos básicos de aprendizaje, del preescolar, esos propósitos que tiene, que son 3, y los tomo aquí a colación porque no es fácil eso, no es fácil mostrarle a un niño que tiene una identidad, que se reconozca como parte activa de una sociedad, de una comunidad. Eso no se logra tan fácil. Llegamos con jóvenes a bachillerato y no logramos ese objetivo en preescolar. Por alto, porque no contamos con el apoyo de la familia, porque a veces no alcanzamos a identificar algunos días. Ser comunicadores activos. Eso es un reto grande que tienen las profesoras y los profesores de preescolar. Cuando hablamos de ser comunicadores activos, cuando queremos que ellos traten de expresar y démonos cuenta que estamos pretendiendo que los niños hagan eso. Cuando miramos el reto de que los niños disfruten aprender, eso es un reto hermoso, porque yo planteo mucho tema de que emocionar, si yo me emociono, yo puedo emocionar a los demás, y lograr que el niño esté permanentemente motivado para la educación es muy fácil. Entonces, a mí me preocupa mucho, y lo hemos hablado con las docentes y los docentes de la primaria, cuando pasan a la primaria y comenzamos a fragmentar ese conocimiento, esas posibilidades de aprendizaje, y comenzamos a estructurarlo de una manera que bloquea lo que de pronto se podía haber empezado o que se estaba fortaleciendo en el preescolar. Mi invitación es arriesgarnos a pensar que en el grado primero, sin desconocer las necesidades que queremos, o como proyectamos un grado primero, sin desconocer algunas necesidades o algunos derechos básicos de aprendizaje, es continuar con ese proceso de fortalecer en el niño esos propósitos que tiene el preescolar y articularlos de tal forma que podamos trabajar a través de proyectos y no fragmentar más ese conocimiento, que es lo que nos está perjudicando gravemente. El fragmentar ese conocimiento, como lo decía anteriormente, produce ansiedad, incertidumbre, inseguridades, preocupación, y alguien lo decía en los comentarios, los niños no son los que desertan, el papá se cansa, el papá no sabe cómo manejar muchas veces tantas materias, se siente tan saturado y prefiere decirle, no, mejor quédese en la casa y más adelante continuamos, o motiva de pronto sin querer a que el niño también continúe esos nuevos retos. Entonces mi invitación es que los derechos básicos de aprendizaje, los propósitos que tenemos en el preescolar, los reconozcamos como lo que son, grandes retos y desafíos que implican que a través de las actividades de rectora los desarrollemos y que no se abandonen en la primaria, al contrario, que sigamos fortaleciendo, porque lamentablemente a veces tenemos académicos brillantes y uno dice, wow, cómo se expresa, cómo sabe de un tema, pero no sabe relacionarse con los demás, no sabe trabajar en equipo, se le dificulta exteriorizar lo que piensa, lo que siente, o explota muy fácilmente. Entonces hay que trabajar eso de preescolar, y ya, se cumplió en preescolar, listo, en primaria llenemos de conocimiento, no. En primaria también se debe trabajar desde esos propósitos y continuarlos por la vida, porque eso es necesario en cada uno de nosotros. Gracias, Eduardo. Excelente, excelente. Muchas gracias, Miranda. Ya nos quedan pocos minutos, entonces me parece, pues primero tengo que invitarlos a todos y a todas a que llenen el registro de asistencia y también a que dejen su opinión sobre este webinar en el enlace que ya está apareciendo ahí en el chat. Quiero reiterarle a los directivos docentes que han estado aquí, que hacen parte del proceso de fortalecimiento de capacidades, a continuar con este proceso que ha sido y ha resultado interesantísimo, y pues que estaremos apoyando y acompañando nosotros también. Me parece que tal vez para cerrar podemos hacer una ronda de un comentario final, un mensaje final que nos quieran dejar a directivos y a docentes y también a funcionarios que nos acompañan en este webinar. Un mensaje así de esos que uno se puede llevar como para no olvidar, como una gran recomendación, un consejo que nos quieran dejar. Hacemos esa ronda para poder hacer el cierre. ¿En cualquier orden? Yo creo que empiece usted, que es el inspirado e inspirador, Andrés. 3 invitaciones a todos los directivos, maestros, docentes, madres comunitarias, todos los que tenemos que ver con la primera infancia. Primera invitación, capacidad de asombro en todo momento. Capacidad de asombro en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que nos encontramos. Segundo, creatividad al máximo. Que eso nos lleve a generar pues interacciones maravillosas con nuestros niños, con nuestras niñas,
y a potencializar las actividades rectoras al máximo. Y tercero, esperanza. Estar aquí reunidos pues es parte de la esperanza que se teje, que se siembra y que se evidencia en querer seguir soñando el futuro de la niñez de nuestro país y del mundo. Y muchas gracias por todo pues, la invitación y por permitirnos vivir este momento. Muchas gracias, Andrés, inspirador como siempre. ¿Quién quisiera continuar? Reiterando, recalcando, subrayando algo que ya se haya dicho, que Bueno, sea como un mensaje que quiere dejar. Karen, adelante, por favor. dale, gracias. Bueno, yo digo que para garantizar esa articulación tenemos que primero garantizar ese amor y esa vocación que tenemos nosotros como docentes. ¿Sí? Si amamos lo que hacemos, muy seguramente los niños sentirán eso y de ahí para allá las familias. Entonces sentir ese amor, esa seguridad, esas ganas de seguir trabajando y de seguir mirando este reto, que sí o sí nos plantean todos los días un reto, pero también qué capacidades y qué actitudes tomo yo frente a esos retos que día a día puedo tener. Entonces, es eso, cambiemos el chip de que, bueno, no tengo, no puedo, ha estado difícil, todo está complicado. Ah, bueno, ¿qué puedo hacer para que eso cambie, no? No me dé problemas, sino démonos soluciones. A veces son difíciles, pero las podemos lograr, ¿no? Yo digo que no todo es difícil, sino busquemos la salida, busquemos las opciones. Los niños nos dan muchas opciones de aprendizaje y de disfrute, entonces ahí estamos. Tenemos que seguir juntos en este barco, en lo que en lo que un día decidimos ser. Entonces tenemos que seguir ahí. De nosotros parte si esto es un éxito o un fracaso. De ahí parte si somos o no somos esto así. Maravilloso, estamos en capacidad de cambiar aquello que está en nuestro círculo de alcance y pues por supuesto que siempre es mejor ser parte de la solución y no del problema. A los problemas hay que encontrarle soluciones y no culpables y mucho amor, que me parece un gran mensaje, Karen, muchas gracias. Miranda, Carolina, Miranda, ¿quieres dejar un mensaje final, reiterar algo, recalcar tu micrófono? Comparto, como dice Karen, primero, pasión por la labor. Si yo me emociono, puedo emocionar a los demás y hago transformaciones. 2, honrar la diversidad. Reconocer que cada uno es un mundo diverso, que cada uno tiene la posibilidad de aprender y enseñar al otro, independiente del lugar o del rol que esté haciendo. 3, los retos son oportunidades. A pesar de las dificultades que muchos de ustedes viven en sus aulas, en sus instituciones, en sus salones, como lo tengan que vivir, son oportunidades de aprendizaje y detrás de cada dificultad hay una oportunidad y hay muchas opciones. 4, trabajo colaborativo. No pensemos que somos solos y que el mundo tenemos que llevar la carga de todo. No, tenemos familia, tenemos docentes, tenemos rectores, tenemos directivos. Y si no los tenemos, que no nos escuchan, jaloneémoslos, sacudémoslos un poquito y trabajemos en equipo, pero el trabajo colaborativo es importante. Y 4, que todos los que hacemos parte de la educación seamos tejedores de redes afectivas y de aprendizajes, que podamos entrelazar los corazones para que ese emocional trascienda en la vida de cada uno de los que estamos siendo parte de este cambio. Gracias. Maravilloso, maravilloso. Que nos emocionemos, nos responsabilicemos, tejamos. No estamos solos, debemos acompañarnos y cuidarnos a nosotros mismos, porque esa es la mejor manera de trabajar, colaborando entre todos. Excelente. ¿Algún mensaje para reiterar, Carolina, algo que quieras dejar? Sí, pues muy breve, ya digamos a 3 minutos de las 7, entonces por un lado agradecerles y también animarlos a, pues me parece muy emocionante ver de qué manera los directivos docentes que están en pues en este Zoom, aquí 80 y pico de personas, pero también pues un montón de personas que nos acompañan en un grupo más abierto a través del canal de Facebook de la facultad, pues cómo le apuestan en realidad a la educación inicial y a seguir trabajando por la educación de este país. Eso me parece una cosa muy emocionante, que quiero por un lado agradecer como ciudadana. Siempre me parece muy emocionante ver la energía y la apuesta digamos, de los docentes y de los directivos. Y no solamente animarlos a que lo sigan haciendo pues en estas circunstancias tan difíciles que tenemos en el país y que han sido profundizadas de manera muy importante con toda la pandemia, en lo que nos ha tocado vivir, y pues seguir apostándole, creo que es como pues el camino a seguir. Y en ese seguir apostándole y como parte también de este proceso y acercarse y conocer y
echar mano de todos esos, esa información y esos recursos que hay en torno a evaluar para avanzar, que creo que les pueden dar a los directivos docentes mucha claridad sobre oportunidades de mejora, sobre cómo incorporar y cómo, digamos, pensar cosas muy innovadoras en sus planes de acción para sus instituciones, y que además pues les permiten una cosa importantísima, que es rodear a sus docentes y seguirlos apoyando para seguir adelante en este camino. Importantísimo para todos los niños y para el país en últimas. No hay manera de que este país le vaya mejor si a nuestros niños y a nuestras niñas en educación inicial y en todo el sistema educativo no le va bien. Entonces, nada, solamente eso. Eduardo, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a mis compañeros en este panel, pero también a toda la gente que está conectada. Pues no, muchas gracias Carolina, muchas gracias Karen, Miranda y Andrés por estar acá, por acompañarnos, por compartir su saber, su experiencia y además su entusiasmo, que es muy, muy importante y se contagia. Esa alegría también de la que están hablando, agradecerles en efecto a los directivos docentes y a las demás personas que nos acompañan en este webinar, a funcionarios, secretarías y Ministerio de Educación, a nuestros colegas de la Facultad de Educación y nuestros grupos de investigación que están aquí moviendo una cantidad de cosas para que esto funcione, y pues a todos los compañeros y compañeras docentes que están allá en el lugar de los acontecimientos, como todos, pues siendo los héroes que somos. Yo mandé un mensaje durante la pandemia porque el país le decía al sector salud que eran los héroes de la pandemia y nos habían olvidado los del sector educación. Yo sigo creyendo que tenemos que tener estos encuentros, seguir dialogando y seguir acompañándonos. Como nos decía Miranda, tenemos que hacer es una red muy, muy grande para seguir acompañándonos, apoyándonos, intercambiando saberes y experiencias y sobre todo reivindicando el heroísmo que ha sido y que fue transitar durante esas dificultades, y ahora lo que tenemos que hacer para acompañar y apoyar el desarrollo social, emocional y cognitivo de nuestras niñas y niños en todas las edades del sistema educativo. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones a los y a las docentes por este trabajo nuestro que es tan heroico y que a veces no es tan reconocido, pero si entre todos nos apoyamos y seguimos fortaleciéndonos y fortaleciendo nuestras capacidades, pues tendremos cómo dignificar lo que hacemos y realizarnos en nuestro trabajo para seguir adelante. Así que en nombre de la Facultad de Educación, pues muchas gracias a todas y a todos y ojalá sigamos teniendo estos encuentros para seguir fortaleciéndonos. A nuestras panelistas y panelistas les reitero nuestro agradecimiento y les digo que pues fue muy enriquecedor haber estado en este diálogo. Y a todos los que nos están viendo, pues muchas gracias. Aquí, Facebook y los demás canales, como dicen, pues muchas gracias. Karen, Miranda, Andrés, muchas gracias. Quienes no han llenado su asistencia, les recomendamos hacerlo, porfa, antes de desconectarse. Ay, yo estaba mandando Perdón. ya varios mensajes. Reitero, llenar la asistencia y los comentarios sobre el webinar en los enlaces que están allí. Muchas gracias. De nuevo, Karen, Miranda, Andrés, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Bueno, buena noche.